Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. A la audiencia de BCTV, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno. Buen día. Saludos a todos. Dani Jun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. ¿Por qué esa mirada, Ariel? No, tu pinta, tu facha, bien, me gusta. Buzo. Lindo día, hermoso, sol. Porque el buzo es tan cómodo. Es súper. Yo en el Super Sábado vengo con short cuando hace calor. Si yo pudiera. Yo soy más extremista. Si yo vengo a los pudiera. partidos con buzo. Con buzo. ¿A los partidos? Sí. Pero vos sabés que te miran con otros ojos cuando... Y mira que te digo que aunque... Acá. ¿Eh? Cuando tengo partido acá vengo con buzo. No. Si te consta, pero en No. la cancha sí, en la cancha. Yo la primera, creo que no suelo venir en buzo jamás. ¿Día de semana no? No, entre Por semanas eso sí, Ariel cuando te miró tenemos transmisión de y te fútbol sigue acá. callando. ¿Ese es tu Pero- equipo de Chelsea? No. No, pero es solamente Pero la campera. cuando al mediodía. No, Ya vos viniste, tenés el equipo. No, al mediodía. No, En transmisiones. En transmisiones. transmisiones. ¿Y eso? No, pero entre semanas no. Entre semanas no, para acá hay gente Pues te miran pues raro. Vos oficina. te vas a tu trabajo, te vas. Y te miran raro si es que vos te vas en buzo. Lo que pasa ayer estaba con traje, vos de repente traje y buzo, es Hay un un cambio contraste, radical. ¿verdad? Sí. No, pero oye. Y los técnicos paraguayos son así. hermano. Cuando dije copa, dije con traje Sí, y exactamente. sacarse casa buzo. ¿Verdad? Hoy arranca el campeonato. Saúl Salcedo despedido en Olimpia. Oficialmente. Y recibido en Newells. Lo de Cerro, demasiadas cosas por comentar el Cerro Porteño. Y lo de Olimpia. Aparentemente Eric López definitivamente va a arrancar de titular. Esto ya vamos a ampliar con Johnny. Como Nico extremo Williams, a la izquierda. como extremo a la izquierda. Le estaba Sí. diciendo recién a Federico fuera del aire, Nico Williams, muy cerca del Barcelona. Lo que parecía imposible, Barcelona ejecutaría la cláusula de rescisión. Estamos hablando del jugador, Una guita muy importante. 58 millones de euros. Es la cláusula de salida del jugador. Sí, 58 millones de euros. Y yo creo que pesa mucho acá lo de Lamine Yamal, ¿verdad? Porque es su amigo. O sea, evidentemente se pusieron de acuerdo con él en el tema contractual, ¿verdad? Se habla mucho, bueno, principalmente en la prensa catalana, que lo que más ilusiona al hincha al ver esta situación que se está dando es la conexión que tuvieron estos dos jugadores en la Eurocopa. Esa sociedad que pudieron armar fuera de la cancha que ya se tiene, que también se dio en el campo de juego. Y entonces Aparte eso- son jóvenes. Claro, Nico Williams tiene, ¿cuánto? 21 años. El Pero otro no un tiene jugador más caro, 17. no hubiese sido más caro si es que había una negociación de club a club y no un rompimiento de cláusula. Claro más que iba a ser caro, mucho ¿verdad? más caro, Mucho más totalmente. caro, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que tiene cláusula de Claro, rescisión luego pagás y seguramente el club bilbaíno no habrá pensado que iba a ser tan rápido su crecimiento. Es más, Jorge Méndez ahora, y esto lo comentábamos en la transmisión ayer previo al partido, Jorge Méndez es el representante de Lamine Yamal, del Barcelona, y él está ganando 27.000 euros a la semana. ¿Y qué pasa? Terminada la Euro, se presentó Jorge Méndez y le dice al Barcelona: nuevo contrato, señores, hay que subirle el sueldo a este muchacho, porque estaba previsto que recién para el 2025 o 26 le iban a hacer un nuevo contrato a Yamal, porque él tiene de hecho tiene un contrato de aprendizaje, porque los contratos profesionales se firman a partir de los 18 años y de aprendizaje desde los 16 hasta los 18 años. Pero vamos en orden, muchachos, muy picante lo de Cerro Porteño. Hay conferencia. Palermo. Está Palermo para hablar ahora, ya está Martín Palermo. A ver, Johnny, gusto de saludarte, móvil ex Veri, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludo para todos, sí señor, aquí en la Villa Olimpia, sala de prensa para la conferencia del entrenador franjeado Martín Palermo, debut del equipo decano en el campeonato clausura, mañana ante el conjunto de Guaraní en el Antonio Aranda, 18 horas, y Martín Palermo acaba de culminar el último entrenamiento, esta conferencia, almuerzo y después el viaje al este del país para lo que será el partido. Ya arrancamos la conferencia de prensa entonces con el entrenador, el señor Martín Palermo, se ubica bien y ya iniciamos esta conferencia de prensa aquí en la Villa. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del profesor Martín Palermo previo al partido contra Guaraní. Primera pregunta, Diego Rolón. Hola, profe, buen día.
¿Cómo llega Olimpia para este primer partido oficial luego de estos trabajos de pretemporada? ¿Y para qué está el plantel en este torneo de clausura? Bueno, buen día. Sí, obviamente que hay mucha expectativa por este inicio de campeonato. Creo que el equipo ha trabajado muy bien en lo que fue la pretemporada, tanto en Encarnación como también una segunda parte acá en la Villa. Y obvio que fuimos a Buenos Aires a medirnos contra rivales importantes, que eso también nos exigió a nosotros mismos para obviamente encarar esta semana pensando en Guaraní. Y yo veo bien al grupo, está muy confiado, está con muchas ganas y bueno, obviamente que mañana podamos reflejar todo lo que hemos trabajado, todo lo que se ha generado internamente para más que nada conformación del plantel, de los jugadores que fueron a pretemporada, los juveniles que se sumaron. Creo que todo eso fue una planificación al cierre del campeonato pasado y que todos estamos muy expectantes. ¿Para qué estamos? Y nuestra obligación como equipo grande que somos, tenemos la necesidad de pelear el campeonato y obviamente con toda esa ilusión vamos a arrancar en el día de mañana. Profe, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tenés el equipo confirmado y vas a utilizar el sub-19, el reglamento, en esta primera fecha contra Guaraní? ¿Y qué podés hablar en este caso del rival de turno? Porque enfrente tenemos a un entrenador quizás que conoce mucho a Olimpia. Bueno, sí, no hay misterio. El equipo está ya confirmado, ya hemos trabajado en la semana. Gastón, Olmedo, Junior Barreto, Capazo, Zavala, Hugo Fernández, Franco, Richard y Eric López y Derlis y Prato. Obviamente que no iniciará el juvenil de entrada. Tenemos la opción y las alternativas para poder, si se dan los minutos y como está el partido. Hay muchos chicos que obvio han podido trabajar con nosotros a la par en la pretemporada, tanto Grance como Zarza, Hugo Benítez que estuvo en reserva el campeonato pasado, Tobías Sanabria, creo que son todos chicos con proyección, Derlis Aguilera también, y bueno, y seguimos viendo la posibilidad de ir sumando chicos que creemos que hay que darle lugar de a poco, no hay que tirarlo ya de entrada a la cancha como una salvación, sino que me gusta ir ayudándolos a ir pasando determinadas etapas de lo que corresponde, pero bueno, después vamos viendo una evolución importante de esos chicos que nos han mostrado buenas cosas y buenas sensaciones en la pretemporada y los partidos amistosos, así que confiamos en todos y creemos que hoy el plantel está muy seguro, ya con las ideas claras y sabiendo de lo que vamos a enfrentar. Un equipo como Guaraní que nos tocó enfrentarlo ya al cierre del campeonato, ya al mando de Chiqui, y sabemos, obviamente, que más allá de que conozca al plantel y a los jugadores, obviamente nosotros también tenemos ya conocimiento de lo que es Guaraní, pero obviamente que a partir de ahora es darle más importancia a lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podamos reforzarnos como equipo en general, ¿no? En juego, en tener una fortaleza defensiva para darnos cierta seguridad y después saber que tenemos ciertos jugadores para marcar un desequilibrio. Ahora tenemos que funcionar como equipo, no individualidades, sino en ese funcionamiento de lo que estuvimos trabajando a lo largo de esta pretemporada. Martín, buen día. Álvaro Ponte para Universo 970 y Gen. ¿Qué otros detalles podés comentarnos acerca del chico Pedro Zarza, que lo vimos pocos minutos ante River, pero mostró cosas interesantes? Hay que seguir viéndolo. Vos que lo conocés mejor, puede jugar extremo de ambos lados, puede jugar de punta. ¿Qué otras características podés comentarnos de él? Y lo de Beto Espínola y Brian Montenegro, que empezaron a hacer fútbol, ¿van a sumar minutos en reserva en estos primeros partidos del clausura? Sí, bueno, Pedro Zarza es un chico que nos ha mostrado buenas cosas en la pretemporada, se aguantó toda la exigencia de los trabajos y después en características de juego es un jugador que puede jugar tanto por derecha como por izquierda, es un extremo muy veloz, con mucha
mucha velocidad en conducción de pelota y que bueno, en ese desequilibrio lo que buscamos que tengamos en los últimos metros gente que nos marque la diferencia. Hay que llevarlo de a poco, es un chico de 17 años y que bueno, no hay que apresurarlo, sabemos que nos puede dar cosas importantes para el equipo en determinados momentos, pero yo con eso soy muy cauto, no me gusta que hoy por hoy los chicos que sabemos que tienen una proyección dentro del club sea momento de ya tirarlos a la cancha para que ellos deslumbren y sean los que nos lleven al equipo al frente. Creo que hay otros jugadores con experiencia que tienen que asumir ese rol y que esos chicos obviamente vayan sumando sus minutos, su confianza y saber de que son parte del plantel, así que van a ser utilizados como cualquier otro. Y lo de Brian y lo de Beto por el momento no van a sumar minutos en reserva, seguramente ya con la semana próxima seguir sumando minutos de fútbol en la semana y después será charlarlo con ellos, saber cuál es la sensación para saber cuándo, si se sienten ellos seguros para poder sumar minutos en reserva. Eso lo iremos hablando y en la medida que podamos creemos que ya se van a sumar a tener un ritmo de competencia que puedan estar a disposición cuando uno lo elija. Martín, ¿cómo estás? Buen día para ABC Cardinal, ABC TV directo. ¿Cuál es la información que te dieron sobre los futbolistas del Olimpia que estuvieron así, digamos, con la posibilidad de salir? El caso del arquero, por ejemplo, Juan Espínola, de otros futbolistas, el caso de Barreto. ¿Ellos se quedan? ¿Te dieron esa información de que ya no habrá salida en Olimpia para el clausura, Martín? Mira, sabemos que el mercado está abierto, pueden surgir algunas posibilidades de alguna venta. Esto es a veces muy del momento que capaz que ciertos equipos, sea del mismo de acá, de este mercado o fuera, puedan estar interesados, como ya lo han sido Fernando Cardoso y Saúl Salcedo, que han sido las ventas que sabíamos que iban a estar dentro de esas posibilidades. Lo de Bruera surgió en algún momento, Kevin Parsajú también es una posibilidad, lo de Juan Espínola también. Ahora bueno, obviamente se verá en el correr de las semanas hasta dónde se pone un cierto tiempo y límite a las ventas, pero bueno, eso es también lo que se consensuó al inicio de este semestre, de saber que el club necesitaba ventas para ingreso de dinero y en eso quedamos. Obviamente que pueden surgir nombres, no se sabe. Lo de Barreto, ya creo que por parte de lo que son los defensores, los centrales, ya ahí sí hay ciertos puestos que no hay posibilidad de salida y después será en una evaluación de la directiva cuáles fueran las propuestas para ver si es conveniente. Buen día, Martín. Gustavo Gavilán para Deporte Total. El equipo ha demostrado una faceta jugando ya incluso en el torneo de apertura, el hecho de estar bien desplegado, acomodarse bien en zona defensiva y salir de contragolpe, pero no está siendo efectivo a la hora de ese traslado de defensa a ataque rápidamente, que puede ser bastante efectivo. Eso va a tratar de mejorar, puede ir cambiando con el transcurso del campeonato, es lo que pretende. Y otra consulta, la tranquilidad del plantel, ya sea en todos los factores. ¿Cómo está eso, profe? Bueno, sí, obviamente que buscamos, es lo que mantener esa fortaleza defensiva o la estructura del equipo donde al rival le sea difícil, obviamente, convertir goles y no por errores propios nuestros facilitarle eso. Hay que achicar ese margen de error. Y obviamente sí, hay que buscar mucho más eficacia en los últimos metros con jugadores que más allá de que podamos buscar transiciones y finalización, hay que encontrar esas sociedades y esos jugadores que en los últimos metros sean determinantes. Creemos que tanto Hugo Fernández, Oric López, Oderlis y Prato, sumado a Franco, creo que son jugadores que nos tienen que dar eso. Seguiremos buscando con algunas otras variantes con el correr de los partidos y creemos que eso, encontrar toda esa solidez en todas las líneas nos va a dar poder ser un equipo primero seguro, ordenado y obviamente contundente a la hora de atacar. Y lo otro, cómo se encuentra en general, no, el plantel está bien, sabe obviamente que esto de
los pagos y la posibilidad de que todo esté en orden se depende de los ingresos del dinero que obviamente está por lo de Cardoso y por lo de Saúl Salcedo, y es lo que se estipuló con toda la dirigencia. Así que los chicos están enfocados plenamente en el partido de mañana, lo otro se encargan los dirigentes, estamos todos creo que en complicidad de saber lo que necesitamos, tanto yo, mi tranquilidad para transmitírselo también a los jugadores, y que los jugadores solamente estén enfocados en entrenarse, en prepararse y mañana obviamente estar en las mejores condiciones. ¿Qué tal, Martín? Estamos en vivo para Central Deportiva. Hablaba justamente de lo importante que es que el plantel tenga esa tranquilidad, y como cada inicio de torneo, la ilusión de la gente, hay mucha expectativa de poder hacer un gran torneo, de que Olimpia pueda ganar este torneo clausura. ¿Qué se le dice a toda esa gente que mañana obviamente van a estar en Ciudad del Este con una expectativa muy grande para lo que va a ser el compromiso, y qué le puedes decir a todos los hinchas del Olimpia para este torneo clausura? Que como equipo grande que somos necesitamos ese apoyo, ese acompañamiento. Me gustaría jugar como lamentablemente ese partido que nos tocó jugar con Emiliano para uno con 50.000 personas. Me gustaría que todos los fines de semana fueran así. Tenemos la dificultad de que tampoco tenemos la posibilidad de jugar en nuestro estadio, que tenemos que ir al interior, o obviamente ver otras alternativas que ya tampoco en Defensores se podrá jugar. Y lo que necesita obviamente el equipo es el apoyo, el acompañamiento, creer que obviamente la negatividad de no confiar y no creer en el plantel no sirve de nada. Creo que debemos estar todos en una misma línea de creer y confiar que con este plantel, que con lo que se eligió y con lo que creemos que podemos, con distintas dificultades de no haber podido incorporar, y creer que estos jugadores van a dar todo por el club, que van a tratar de representarlo de la mejor manera a cada uno de los hinchas, y que ellos nos acompañen, que yo confío plenamente en estos jugadores que van a hacer todo lo posible, que van a querer pelear el campeonato y obviamente salir campeones. Profe, ¿qué tal? Erwin Velázquez para Radio La Unión. En cada conferencia lo escuchamos y utiliza la palabra variantes. ¿Qué hace falta para que llegue a ese punto donde usted ya tenga su 11 bien definido y no llegar a cambiar su onceno en cada cotejo? Bueno, es eso que venimos haciendo en pretemporada. Creo que si se modificó en algún momento fue por ir probando, o por la dificultad en el caso de los centrales. Tuvimos que en el último partido con River probar lo de Barreto y Capazo juntos, y después también Derlis no había trabajado con nosotros en la pretemporada y en los amistosos, se sumó en esta última semana. Entonces, pero ya muchos ya se conocen entre ellos, hay que encontrar esas sociedades que nos terminen dando lo que buscamos, esa estructura de juego y esa idea que no nos lleve a modificar tanto. De un partido a otro uno puede llegar a cambiar uno o dos jugadores por cierta necesidad o por querer cambiar. Tema es no estar cambiando tanto, porque nunca logra una consolidación del equipo. Entonces, pero tiene que haber una mayor competencia internamente para que todos estén preparados, y que a la hora de elegir obviamente tenga yo la dificultad y las dudas de quién está mejor que otro. Así que, pero también existe hoy por hoy la variabilidad de buscar distintas características de jugadores según también el rival que vas a enfrentar cada fin de semana. Profe, a lo largo de este campeonato, ¿cómo se va a administrar el tema de las localidades? De ir a jugar en la cancha de 12 de octubre, Ciudad del Este, Encarnación. Te digo por las condiciones del campo de juego, por los viajes. Y otra consulta, ¿cómo está Derlis González? Porque me parece que es el jugador influyente que puede llegar a tener el equipo. Bueno, con respecto a los estadios, trataremos de que también la dirigencia está abocada a que puedan mandar gente de acá para ver los estadios y ponerlos en condiciones, en cuestión de piso, como esté el césped, y tratar de acomodarlo a nuestras necesidades. Y sabemos que en la medida que tengamos en mejores condiciones campo, te facilita a lo que nosotros buscamos para poder sentirnos cómodos a la hora de jugar. Y eso se verá Encarnación o Ciudad del Este, o aquí mismo en Asunción, lo de 12 de octubre es una posibilidad.
se trabajará en poner los campos en las mejores condiciones y adaptarnos a eso. La realidad es que tenemos un semestre que nos tenemos que adaptar a situaciones que uno no quisiera que sucedieran, pero bueno, es como está a la vista de todos, que nos adaptaremos a lo que nos vayan cambiando o modificando la localidad. Así que, y lo otro que me decías... ¿Cómo está Derlis González? Y Derlis está muy bien, está con muchas ganas, hasta mismo cuando volvió de la Copa América quería viajar con nosotros, pero bueno, preferimos que tuviera una semana de trabajo acá, y ya en esta semana cuando se incorporó con nosotros se lo ve con muchas ganas, con esa participación y esa injerencia que creemos que dentro del equipo es un jugador determinante, que nos marca obviamente la diferencia, que transmite, que genera, y eso tenemos que acompañarlo también, no desligarle solo la responsabilidad a él, que sea ese jugador que gane los partidos, sino los partidos se ganarán obviamente en función de equipo, y que esos jugadores nos marquen la diferencia. Martín, ronda y redes en el primer semestre fue uno de los futbolistas que más utilizaste, que más regular fue en este Olimpia. ¿Él está apto físicamente para el partido de mañana? ¿Es una decisión técnica, táctica que no arranca? No, de lo que fuimos probando, y creemos que a veces el equipo necesita no ser tan directo y no ser un equipo que todo el tiempo busque transicionar con el repliegue y atacar, sino con saber que los jugadores que van a estar, tanto Eric López o Hugo Fernández, nos pueden dar esa alternativa, pero también tener un juego asociado, desde que un momento determinado el equipo pueda tener la pelota, que pueda elaborar, que pueda construir, y tenemos tanto el conectar con Franco que se libere, o con mismo Richard, Eric López, Hugo Fernández, más lo de Derlis, creo que también, no tener solo una característica y una variante, y que el equipo a la hora de atacar sea replegar y atacar, sino que en determinado momento el equipo también pueda tener la pelota, elaborar y poder finalizar de buena manera. Martín, siempre estuvo en equipos grandes, siempre peleó campeonatos. Hoy, dadas las circunstancias de este Olimpia, ¿cómo considera? ¿Se considera campeonable? ¿Se considera candidato a ganar el título, o prefiere ir de menos a más, ver lo que transcurre dentro del campeonato? Hoy, en la realidad que estamos, hay que ir partido a partido. Yo entiendo que todos quieren ver a un Olimpia campeonar como lo fueron en años anteriores, y los planteles que tenían y los grandes jugadores que han pasado por esta institución. Hoy tenemos un plantel que está para competir, que nos hemos preparado para eso, sabemos la realidad y el presente del club, pero todos estamos convencidos que todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos trabajado es con la expectativa que nos une a todos, la gente, dirigencia, jugadores, cuerpo técnico, y de esa manera es como tenemos que apuntar a lo que va a ser este semestre. Martín, le quiero sacar brevemente de Olimpia, pero a nivel general, el fútbol paraguayo, varios meses ya en nuestro país. ¿Cómo califica el fútbol paraguayo a nivel general, y esta situación de la selección nacional? ¿Le sorprende no haber ganado un solo partido en la Copa América, no puntuar en Copa América? Y a veces meterse en un lugar donde quizás no me corresponde, más allá de mi experiencia de haber estado estos meses acá. Creo que Paraguay siempre ha tenido grandes jugadores en selecciones, y bueno, eso es lo que tiene que volver a enfocarse, a trabajar, y en esa búsqueda de que potenciar nuevamente tanto a la selección como a lo que son las estructuras de los clubes, de los equipos, no solamente verse enfocado en que Olimpia, Cerro, Libertad y algún otro equipo tenga proyección a que esos jugadores tengan posibilidad en selección, sino todos, creo que todos tienen que sentir parte, y en esa búsqueda todos tienen que buscar trabajar desde las bases, que son los juveniles. La realidad es eso, y ahí es el ojo, la captación de las personas que tienen que estar a cargo de eso, para empezar a fortalecer ya desde hoy. Estamos en unas Olimpiadas que el equipo obviamente se ha formado con chicos de distintos clubes, y que obviamente tienen la proyección de ser una generación que el día de mañana ya están preparados para jugar en la selección mayor. Entonces, seguir fortaleciendo eso, creo que es en esa búsqueda. Siempre el fútbol paraguayo tuvo jugadores que se han destacado,
no solamente en el fútbol local, sino a nivel internacional. Entonces, eso hay que darle mucho valor, pero hay que volver a potenciarlo. De esta manera culminamos la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Allí está entonces Martín Palermo, el técnico de Olimpia, analizando este momento franjeado, confirmando el equipo después de muchísimo tiempo. Un entrenador confirma el equipo en conferencia de prensa. Gastón Olveira, César Olmedo, Manuel Capazo, Junior Barreto y Facundo Zavala. El medio campo, Eric López, por la derecha, por el sector izquierdo, Hugo Fernández, Richard Ortiz, Alex Franco, Derlis González y Lucas Prato. El equipo de Olimpia para medir a Guaraní el próximo sábado, mañana, en el Antonio Aranda. Eric López, ¿en qué puesto dijiste, Johnny? Sí, Eric López estará jugando en el puesto de extremo por derecha, volante por derecha. Ajá. En ese puesto ya jugó ante Cerro, aquel clásico, ingresó también ante River en el partido amistoso. Fernández será el volante, el cuarto volante, pero en algún momento puede venir Fernández por derecha y que Eric López vaya como volante por el sector izquierdo. Ahora, hago una pregunta. ¿Redes perdió el puesto entonces? Si Redes no está, y justamente Eric López es el que le saca el puesto. Yo pregunto nomás acá, antes del partido, Hugo Fernández, Richard Ortiz, Alex Franco y Eric López, ¿quién marca ahí? Solamente Richard Ortiz, el volante de marca. Después que Franco es un casi media punta, Hugo Fernández es un extremo, Eric López es un extremo. Y se va a quedar solo, atención Johnny, se va a quedar solo Richard Ortiz. ¿Cómo va a ser Olimpia? No es un equipo... sí, más cuando tiene dos centrales lentos. Derlis González y Lucas Prato, dos delanteros. Sí. Ayer el técnico de Cerro Porteño, que después vamos a hablar de ese tema y vamos a estar con ese tema, cuando le preguntaron por qué no juega con dos delanteros, dijo, no, nadie más. Ya no se juega así. Se juega más pues así. Tiene razón. Ya no se juega más. Más si esos delanteros son Costa y... no, pero cuando están desesperados, ¿sabes qué? Le mandan a... No, pero vos mirá la Eurocopa, la Copa América y nadie más juega ya con dos centros delanteros, ya no. No, yo sé, entiendo, pero... Y es más, ayer los laterales de Cerro hicieron tan buen primer tiempo que... Pero ahí sale Johnny, volviendo a lo de Olimpia, más cuando la defensa es lenta, ¿verdad? Porque... Si vos tenés a Capazo y Barreto que no son de salir, el mediocampo tiene que tener mucha disciplina táctica, o si no, la pueden pasar mal. Y atención con esto, porque Guaraní ya con el trabajo de chiquearse va a querer quitarle la pelota a Olimpia, sabiendo que Olimpia se va a poner... Y Guaraní ya confirmó también su equipo. Chiqui, Arce y ahora los dos. Palermo, los dos ya confirmaron. Muy bien. Ahora a mí me parece que es un mediocampo muy alegre. Gracias, Johnny, volvemos más tarde, ¿sí? Gracias, Johnny, hasta cada momento. No sé, vamos a debatir después quién va a marcar en Olimpia. Vamos a Miguel Benítez, Enzo Jiménez, Alexis Martín Arias y Manolo Jiménez. Tras el empate de Cerro Porteño, ponelo al aire, por favor. Triste por el resultado, porque Miguel Benítez. Trabajamos la semana para poder ganar este partido. Entramos muy bien los primeros minutos y por esa tensión en el segundo tiempo llegaron algo en ellos. Y nada, contento por el esfuerzo de los compañeros. Yo sé que hay que mejorar en algunas cosas y tenemos la semana completa para poder trabajarlo y para la vuelta. Pudimos ampliar la ventaja, no se pudo, pero son cosas del fútbol que normalmente suele pasar. Y yo creo que en algunos minutos del partido necesitamos tener un poco más de balón. No se pudo, yo creo que ahí tuvimos un poco de esa falta para poder descansar con el balón y poder sacar ese resultado que teníamos con la ventaja del 1-0. Sí, en lo personal bien, me sentí muy cómodo, gracias a la confianza del cuerpo técnico de mis compañeros, pero en lo grupal pudimos haber ganado, quedamos con esa sensación amarga de poder haberlo ganado, pero allá vamos a ir a la batalla. Un rival muy duro, un grande de Brasil, le competimos de igual a igual, sabemos que jugamos de local, como te dije, tuvimos para ganarlo, pero ellos también juegan, lastimosamente no pudimos y allá vamos a ir a la batalla, como te dije. Nunca bajé los brazos, gracias a la familia que siempre está ahí esperando en casa con la mejor sonrisa. No pude bajar los brazos en ningún momento, gracias a ellos, y hoy se ve reflejado eso, traté de hacer...
Bueno, parte de lo que decía Enzo Jiménez, ¿no? Los dos mejores de Cerro. Después lo escuchamos a Ari y después lo vamos a escuchar a Manolo. Cerramos el contacto con ABC TV. Perdón, Federico. No te decía los dos mejores de Cerro. Lo que ayer decíamos estaban en la mira por diferentes motivos. Enzo por el pasado, Miguel por quizás no piensa el gran público, muchos quizás no lo conocían tampoco acabadamente. Dijo Manolo, si me van a traer uno mejor que él, que me traigan. Pero si me van a traer uno igual, quiero con Benítez. Y Benítez ayer, yo decía, él ayer tenía la posibilidad de sentirse titular de Cerro por primera vez. Y había que ver cómo desarrollaba, y la verdad que más allá del gol hizo un muy buen partido marcando. Explicó, creo también, porque nos extrañó un poco la salida de Derlis. De Rodríguez. Y él había sido que se le cierra el ojo machucado, tenía cuando... Después del penal. Le cometen el penal, sí. Entonces por eso lo sacó, porque él estaba... Bien, Derlis Rodríguez. Después que los cambios entendí por qué no Aguayo y Derlis sí, porque el día de vuelta de Derlis fue espectacular. Sí. Él volvía, ahí tenía Leo y Cuello tenía Paranaense y marcaron muy bien con Benítez. Pero jugó en su puesto Derlis. O sea, ensayado fue. En un puesto en donde él sí puede rendir. A la izquierda, extremo, cambiado, ¿verdad? Extremo. Y además también le agrega que pisa mucho el área. Producto de que pisa mucho el área, claro. Él provocó para es muy vertical. Él es muy vertical. Él no es como Aguayo, Gambetta y siempre centro. Él tiene más el arco ahí en la mira. Pregunto, y vamos a Edgar. ¿Es gente que va a molestar? Yo no entendí. Porque se quejó. Orquestado dijo en un momento. Orquestado dijo. Orquestado. ¿Por quién? Manolo se puso del lado de la por eso vamos a escucharle a Manolo. Imperdible su conferencia de prensa. Ahora la pregunta ¿es genuino esto? Hay gente que... Porque yo he visto silbatina, no es que he visto, escuché silbatina en algún momento del partido, cuando no le estaba yendo bien a Cerro, y yo no creo que eso sea orquestado. O sea, casi al unísono que haya silbido del público, porque lo que da a entender Manolo es que es un puñado de gente nomás. Pero él principalmente lo que dijo que no le gusta que se grite a los chavales, decía él. O sea, porque se estaban preparando Fariña y compañía, los chicos. Sí, él se quejó porque le gritaban a Portillo, por ejemplo. Yo creo que a Manolo le estaban gritando más. Pero el tema... Él dijo, me pueden decirle todo a mí, decía, pero él se enojó. Acá dice, me envía acá, gracias al... De estrategia. En mi vida he escuchado que al minuto 44 insulten y griten. Sí. La minoría ruidosa es la que se oye. En mi vida he escuchado que en el minuto 44 insulten y griten a niños de 18 años. Ahí está. Sobre los gritos de parte de la hinchada de Cerro a Gabriel Aguayo y Manolo Jiménez. A ver quién hace un poco, espera un poco ya. Pónelo al aire. Hay un grupo que en el minuto 44 estaban pitando a todo el mundo, te han pitado a Aguayo, te han pitado a Portillo calentando, te han pitado a niños, que son voceros, no es la afición de Cerro, pero el resto calla, y la minoría ruidosa es la que se escucha, y eso lo sabéis ustedes, por qué está orquestado así, lo sabéis. Nosotros tenemos que jugar como hemos jugado hoy, dar la cara por Cerro, defender a Cerro. Y unas veces ganaremos y unas veces perderemos. Pero lo que es inaudito, y no lo he vivido en ningún club donde he estado, ni en ninguna liga, es que en el minuto 44 todo sea presión y gritos. Todo sea presión, crítica, gritos y lo peor de todo, insultos. ¿De acuerdo? Y es un grupo, no sé qué número de grupo, pero todos sabemos por qué vienen a insultar y a meter. ¿Ok? ¿Está claro? Denle la vuelta a lo que quieran, denle la vuelta a mis palabras. Y es cierto, en las últimas jugadas, por ejemplo, hubo silbidos contra el arquero Arias porque no sacaba rápido. Entonces, vamos a llegar, estamos atrasados. Seguimos analizando lo de Cerro, ya lo escuchamos a Manolo íntegro, pero quiero lanzar la primera pregunta en la mesa. El disparador ¿es genuino esto de la gente de Cerro? O como dice Manolo, esto está orquestado. Dice, por orquestado, pues quiere decir que hay un interés de alguien en desestabilizarle a Manolo o a Cerro Porteño. Yo no lo veo de esa manera. No, estoy porque los silbidos cayeron. Aguántame, Fabio, sí, llegar.
Hoy viernes te presentamos una oferta que no podés dejar pasar. Con tu tarjeta de crédito del Banco Sudameris disfruta de un increíble 50% de descuento en caja. Aprovecha al máximo este descuento que tenemos para vos. Te esperamos en todas nuestras sucursales y si no podés pasar, visita nuestra página web www.farmaciacatedral.com.py o contactanos al 0982 927 610. También estamos disponibles en el 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Con televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Arcoiris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tuti. A ver, ¿es genuino esto? Sí, para mí sí. Porque mira que Cerro, a ver, ¿por qué por ejemplo Churín patea los penales? Vamos a empezar por ahí. ¿Y porque yo pensé que Robert Piriamoto iba a patear el penal. No, él erró el sábado pasado y no quiso. Que no quiere ya otra cosa. No, es que hay otro penalero. Lo porque explicó, Churín, ¿cuántos penales ya falló? Lo explicó el técnico Manolo, que Cecilio, como decíamos ya en la transmisión, es el penalero. El 1. Está Cecilio. Después está Piri Amota, pero Piri falló en los 90, pero convirtió en la tanda contra Platense. Después está Morel. Y después está Churín, que él de los últimos 10 habrá fallado varios, porque él arrancó como buen penalero, pero después tuvo muchos penales errados. Pero estaba Báez también en la lista de... Báez penalero, sí. Pero lo que rescata es quién se animó. Como dejó entender que él agarró la pelota y... Fue valiente. Es lo que dijo Manolo, claro. Fue valiente. Y le pegó muy mal porque él dijo cualquiera de los 5, pero puso ese orden. Sí, en puso el orden. Acá lo que está claro es que Cecilio, el primero, Cecilio no estaba. Cecilio el primero, Piri el segundo, Báez el tercero, el cuarto es Morel y el quinto es Churín. ¿Qué le pasó a Cerro? Porque volvió a caer en el segundo tiempo. Estoy haciendo varias preguntas, lo de Churín, él es el pateador oficial de los penales, ese fue un golpe, ¿verdad? Porque jugó muy bien. Yo no creo que yo no quiero patear, yo tengo miedo. Y el responsable de ese penal es Manolo Jiménez. Claro que sí. El único responsable. Por fin, hermano, está teniendo vamos a utilizar el medio, ¿cómo se llama? Los cojones. Cojones. Bueno, un para término mí, español. porque no puede ser que se le vaya de las manos a un técnico que el quinto penalero patea un penal con las estadísticas que tiene Churín. Yo si soy técnico le digo, no está Cecilio, pateamos, Piri no quiere patear. Si los otros no se patear el otro, de acuerdo a lo que explicó, pero Báez nos acercó, de acuerdo a lo que explicó ayer, no era Churín el designado, no, él dijo perdón, te puedo interrumpir, no puede salir ahí el técnico a decir, señor, patea usted, patea fulano. No, porque el otro miró para otro lado, el otro miró para otro lado, claro, porque si Báez le mira, le vamos, no hay tiempo, ahí no se pueden juntar en un ratito. No, porque él dijo que Guardiola junta a los jugadores y ve quién va a patear. Esto lo decide los jugadores dentro de la cancha, digo, dentro de lo que están... El que se anima, el que es valiente, el que no tiene miedo. Ahora si vos pones orden, y el quinto le gana al tercero que tiene la pelota y si la saca, bueno, ya otra cosa, ahí te digo si es de Manolo, ¿verdad? O si quiere Iturbe mismo. Le digo que no. ¿Por qué no pateó Iturbe? Iturbe no está en la lista. No está en la lista. Ya sé. Pero Iturbe estrelló un remate al palo y Iturbe tuvo los mejores disparos. Pero él en su carrera no se destacó por ser penalero. Pero estoy pensando, porque vos sabés que si vos me decías, hay un penal para Cerro, el nombre que yo no te iba a pasar es el de Churín. ¿Por qué Churín patea? ¿Y por qué las estadísticas no mienten? Las estadísticas no mienten, ¿verdad? Pero ¿por qué patea? ¿En qué sentido no mienten? Ya que Manolo dice que no se juega más con dos nuevos, eso ya es arcaico también, eso de decir, no, patea el que es valiente. No, preguntarle. La última, Fabio. Yo estoy con Fabio. Fabio, me extraña que diga arcaico de algo que la última definición para penal es una norma. Antes, el técnico daba los 5 penaleros, ahora va el que está mejor.
patea Chun, el segundo quién es, no está anotado. Soy yo, pido la pelota, por eso la otra vez cuando pateó Otamendi contra Ecuador, muchos dicen Otamendi. ¿Para qué vamos? Te digo, Valverde en semifinales de la Champions le dijo al técnico, no me animo a patear. Bueno, esa tanda de penales, esa tanda de penales de un partido. Claro. Se define un título ahí. ¿Cuál es la diferencia? Si acá la premisa, Fabio, es... Hay gente que se anima y hay gente que no se anima. Eso no va a Pero en un partido patea el mejor de todos. De los 11 patea el mejor. En un partido O sea, cuando es 90, vos le vas a obligar a alguien que no quiere patear. ¿Y cómo no va a querer patear si se supone que patea penal por eso? Pero ¿quién le va a obligar? Hay con orden. No, espera, si pregunta con un gesto le hace, ¿sabes qué? Sí. Vamos a suponer que le decía Manolo, patea a Báez. Y Báez le hace el gesto con así medio, un no nomás, entonces le va a decir, bueno, va a entender, por favor. Totalmente. No estamos ni hablando de... ¿Vos viste alguna vez un técnico que iba a patear a uno y le dice, no, patea vos? ¿Viste alguno? No, lo que yo veo es que ya él indica porque el técnico va a saber por qué aquel que es tan buen pateador no se fue a buscar. Pero vamos a terminar la historia, ¿me permitís? Terminamos la historia. Pues acá está el hecho que pasó, A ver. El hecho que pasó. A ver. Real. Iba a patear Robert Pires. Viste. Y Churín le pidió. Y bueno. Entonces Robert Pires estaba, que no me mienta. Peor todavía para Manolo. No, digo. Peor todavía. Pero es el tema. No. Este es el tema real de una fuente muy cercana. Y la versión anterior y le pidió. Que dijiste entonces no es. ¿Cuál? Esa que porque falló la anterior. No, y Manolo fue el que dijo eso. Manolo dijo eso. Entonces, pero que no me haga mentir Juanma, Néstor, que también estaban. Que sí, parecía que iba a ser protector, viste que sí, ahora está para proteger que no le vengan Piri y Damota, los dos estaban ahí. Y Churín le pidió a Piri y Damota, me dice que era una muy buena fuente. Algo más, en aquel, sí, Fabio. Bueno, haya sido un amistoso sin sentido alguno, ahora. Contra Platense volvió a patear Piri y Damota al penal en la tanda, y ya marcó, y ahí marcó. ¿Entendés? Para ver un poco que que no quería patear. No, ¿verdad? Porque también, ya que estamos hablando donde sí uno puede decir es el nivel. Una cosa es que vos vengas medio bajoneado. Churín le pidió, así fue, dice Juanma Figueroa, para ratificarlo. Claro, gracias. Porque no tiene demasiado sentido en el siguiente escenario. Que pide a Mota en un amistoso entonces de ahora Morondanga. Deportivo Churín, ya no es más Cerro Porteño. Perdón, aguantame por favor. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Puedes ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, lejitos 6 números de la suerte y juega Mega Loto con tu quinielero. Y en locales de pago Express Aquí Pago y en todos los biggies de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. La reunión en familia y amigos es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las delicias que tiene Pollos Don Juan. Acércate a nuestras sucursales para descubrir todo lo que tenemos para vos. O llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Centro Teleumático es ahora CNEU Centro Automotriz. Todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEU PY. Agarró Piris, pero Churín le pidió a Manolo y sus compañeros. Esto declaró el propio Manolo Jiménez. Entonces yo me quedo más preocupado porque quiere decir que entonces es Deportivo Churín. ¿Por qué el técnico no decide quién es el que va a patear? Después salió Churín a los 10, ¿no? Está en Deportivo Churín. Yo te pido un minuto. 2 también si querés. No, un minuto para decir que Cerro Porteño otra vez se cayó a pedazos físicamente en el segundo tiempo y que hubo una pretemporada muy importante y ayer, por ejemplo, cuando ustedes recuerdan, sí, Arias hacía picar la pelota, pero porque nadie salía. Y hay una que pide a Mota, se va corriendo, se para el tipo como número 9, para tener presencia, para que tenga sentido el saque largo del arquero. Que ya no la podía sacar ahí, porque Morel estaba muerto físicamente, y Iturbe aguantó estoicamente todo el partido. Es más, hablo bien de Iturbe porque en la última jugada pudo haberle dado el gol. ¿Te acordás? Sí, en la última, pero ese fue su último esfuerzo. Iturbe de los 20 estaba molido. Ahí se acabó su combustible. Nosotros le preguntamos a Bruno, a Juanma, ¿quiénes estaban para entrar? Por Iturbe, por Morel. No había, Fabio.
No había recambio, no había recambio en Cerro Porteño. Te interrumpo. Sí. Dakota dijimos en la transmisión. No, la Dakota, doble XL. Lo que dijeron los compañeros. Lo vimos nosotros ahí. Sí. Lo que dijeron los compañeros por el sábado, totalmente certificado. No tenía movimiento, no presionaba. El éxito de Cerro en el primer tiempo fue robar un montón de pelotas. Está con sobrepeso. Nosotros lo tuvimos frente de la cabina. De transmisión y realmente y para más estaba en una posición así de frente y después se puso de costado. Sí. Está con sobrepeso. Cuando Arias sacaba larga y él iba a buscar entre Thiago Leno y Rocha los centrales, pero ni posibilidad de ganar una pelota. Entonces Cerro Porteño no tenía cómo tener el balón, como le ha pasado tantas veces. Aguayo entró mal otra vez, perdiendo siempre la última pelota y quiso jugar al mano a mano porque no podía tener la pelota. Y en el mano a mano tenía mucha más potencia con los cambios ya paranaense y Canovio, que la gente lo va a ubicar porque entró en los últimos minutos contra Colombia jugando por Uruguay. Sí, metió buenos cambios, Canovio y Cristian. Pero ahí también hay que decir los cambios en Cerro, lo que tiene el técnico uruguayo, lo que tiene Manolo para rearmar en medio del partido. Claro, no tiene mucho. No tenía, Aguayo, Jota, los apellidos, después no tenía, porque León el lateral izquierdo, después no decía Portillo, pero no había un volante por la izquierda, por ejemplo. Lo que dice Bruno es que Manolo tardó para cambiar. Los cambios fueron malos. Y sí. No tiene los bancos, no debería lo cambiar. No utilizó todo. O sea, hasta para exagerar, por cómo entró Aguayo, hasta tendrían que haberle colocado un parche eso de pirata a Derlis para que siga jugando. Porque Rodríguez fue mucho mejor y hasta me da la sensación que Cerro, como recién Palermo confirmó su equipo sin sub juvenil, Cerro también puede ocurrir lo mismo. Yo creo que Aguayo, hoy por hoy, está muy por debajo de lo que mostró Derlis Rodríguez. No, pero igual yo creo que Aguayo le hubiese dado ya más minutos por Iturbe. Estaba pero Aguayo jugó mal. No, ya sé, pero si tenía más minutos, a lo mejor cambiaba la historia. Acá habla Juanma. Acá habla Juanma que Arias tenía mucho en la pelota porque ahí sí le querían cobrar. No había nadie arriba. No había nadie, no sabía quién pasaba. No, es que hay una parte que Piri Damota agarra y él se va corriendo. Y hay otra de Piri Damota también que respecto a los Manolo. En el primer tiempo cuando Cerro dominaba estaba 0-0. Hay tiro libre para Cerro, le estaba pegando muy bien Iturbe a la pelota de la derecha. Y Piri Damota le dice a los dos centrales que vengan. Manolo no quería que vayan. Y digo esto observando millones de años fútbol, porque Piri Damota dice, vengan para cabecear. Y fue Brock de la segunda jugada casi hace gol, porque hubo un rebote que le queda a Miguel Benítez, que tira muy buen centro, y Brock en el segundo palo, pero como algunas indicaciones también, y que sirve eso, por eso se habla siempre de un líder, ¿verdad? La pucha. Tiro libre, y Turbe está pegando re bien. El arquero es un arquero inseguro, porque el arquero es muy inseguro, el que le reemplaza de mucho tiempo, se notó en el primer tiempo cómo se le escapaba una pelota. Y era para que vayan a cabecear. De estatura y lo ordenó Piri Damota a los dos centrales, que vayan en el partido 0-0 todavía. Y ayer el espíritu, yo no creo, para terminar de mi parte, que no creo sea conspiración, porque la gente que habló con Juanma era gente muy educada, pero que estaba muy amargada. Yo no quiero hablar, esto es lo mío de siempre. Vos tenés el hincho bla, y, o sea, no había el clásico ese, que se vayan todos, y no, era una opinión de gente que vio un primer tiempo bueno, y un segundo tiempo malo, con un equipo caído en lo físico, con un equipo sin jerarquía en algunos sectores, ante un equipo donde un tipo de... ¿Cuántos años tiene Fernandinho? No, 39. 39 años tiene. A un toque lo revolcó a todos, en el segundo tiempo. Bueno, no. Se cayó Cerro otra vez en el segundo tiempo. Y vos sabés que el resultado es malo. Pudo haber sido peor. Y ahora tiene que Cerro ir a jugar en campo sintético. También. Bueno, es otra realidad que ya lo reconoció en conferencia de prensa, pero no me están respondiendo ustedes. No me están respondiendo. O acá Manolo ya está entrando ya otra vez en el tema este. Yo acabo de decirlo, con eso cerré. Para mí conspiración hoy. Pero ¿será que hay algún dirigente que le dice, mira, acá hay fantasmas, fulano? Porque siempre estamos con la misma historia de los técnicos que ven fantasmas. En algún momento Chiqui, en algún momento Julio Cáceres, en algún momento el propio Palermo. Ayer el colega Pablo Coronel le hizo una pregunta a Manolo, le digo, ¿por qué no gana tu equipo local? Y él le dice, pues tú no has visto los 11 partidos.
Y le dijo Pablo, y se cayó como un naipe. Manolo, se quedó en ridículo. ¿Sabe qué le dijo? Internacionales, profe, le dijo. Sí. No, si es así, la vara es otra. No, déjate joder, vamos. Sí. Kumho Tire te sorprende con una promo imperdible. 20% de descuento con todo medio de pago y 22% de descuento con tarjeta de crédito Itaú y 12 pagos sin intereses. Kumho es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumho Paraguay. Aprovecha esta oferta con cubiertas Kumho. Avanza seguro con cubiertas Kumho Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Lavarropas Midea, 7 kilogramos carga frontal, ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Acercate a una de las 90 sucursales. Escribiros al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desastroso. No, cambia en el primer tiempo, puede cerrar 2-0. El penal mal logrado cambió totalmente el partido. Y el cambio favoreció más a Paranaense que a Cerro. No, un equipo sin ideas, falta mucho. Pecho frío. ¿Cuánto es lo que cobran estos jugadores? Y no corren, una pelota no saben dar. Impresionante, pecho frío son. De Argentina, vengo, hincha de Boca. Sí, se quedó en el segundo tiempo Cerro. ¿Se quedó en el segundo tiempo? ¿La batería? Sí, se le terminó la batería. Con 47 años te aseguro que juego mejor que Aguayo y Churín. Te aseguro. Pésimo eso. Comprometía la situación. Difícil. Pate sabor a derrota. Churín, por favor, no chuten más los penales, por favor. ¿Cómo lo tiene acostumbrado Zapata? Zapata, anda, será bajar el sueldo, estoy hijo de puta. No sirven para nada. Dale un título de ping-pong. Decepción total, le falta cancha, le falta huevo, le falta gana. La decepción es uno de los dolores más racionales que tiene el amor y ciertamente hoy Cerro volvió a decepcionar. Pero como esto es amor, vamos a volver a crecer y a seguir apoyando a Cerro. Malo, venimos caída libre, no tenemos nada. Lamentable. Manolo, más respeto a la hinchada de Cerro, solamente te pido eso, más respeto. No podés salir así frente a esta hinchada. Una vergüenza, Manolo, más respeto, por favor. Cerro, una fábrica de decepción, lastimosamente. Creo que se fueron de paseo a Málaga porque no se demostró en la cancha lo que fueron a practicar ayer. Todo eso del penal errado, eso es una circunstancia del partido. No jugamos a nada, ese es el problema. Si acá no pelotearon así, no querés ver allá. Vamos Cerro, recuperar en Brasil, hay que levantar cabeza y hay que salir de esta. ¡Vamos Cerro, carajo! No hay refuerzo, trae otro más gordo, trae para refuerzo, no hay caso. Y ese Mita ahí, Aguayo, no sé qué le pasa, juega todo atrasado la jugada. Y vengo de lejos, de 600 kilómetros. Bellavista Norte de Mambay. Saludos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo no creo que esta sea gente manejada o manipulada. ¿Cómo fue el término de...? Orquestada. Yo lo que creo es que... Nosotros ponemos micrófono y habla el que quiere. No, pero, o sea, Manolo apuntó a los que, entre comillas, silbaron o pitaron a los chavales, niños, pendejos, juveniles. Niños tampoco ya no son. Para él sí. Pero sí hay un sector que puede ser insoportable. Eso ocurre en todos los clubes. Nosotros mismos cuando vamos a los estadios conocemos de gente que es insoportable. Ahora, si Manolo se va a dirigirle al Olimpia, esa preferencia del Olimpia, te quiero ver si no juega bien. Por eso te digo, favor, Guaraní, Nacional, claro, entonces, anda por Libertad. Bueno, Libertad te va a putear, ¿cómo se llama? Invernici le va, ¿sabes qué? A la no casa le va a dejar a Manolo respirar un segundo. ¡Ándate, español! Claro. Entonces, ¿sabes qué? A lo que dice Manolo cuando dice, en mi vida, en mi carrera, acá mismo ya hemos citado que ni siquiera es un fenómeno específico de un club. Ahora, agarrarte de eso para decir que hay una mano negra, hay una intención de inestabilidad, no. Lo otro,
Lo que sí futbolísticamente es llamativo, después de una inversión que hizo el club para poner a punto, a sabiendas que ya jugabas en el mes de julio, porque lo de Chico Acosta, capaz, él pensaba en Flamengo dentro de un mes, por eso está como está. ¿Por qué viajó a Málaga, por ejemplo? Y se supone que para ponerse bien, y en tu primer partido caíste. ¿Por qué ya no vino a Paraguay a hacer un reacondicionamiento físico inmediatamente? ¿Por qué viajó a Málaga? Porque de Málaga fue un cálculo muy malo, porque él tenía que viajar el viernes, perdió vuelo, viajó sábado y volvió el martes. Una locura fue. No. Vos llegás sábado a la noche ya. Un día de entrenamiento. ¿Cuándo partido? Domingo, lunes, después viaje un día de entrenamiento. Marítimo. No. O sea, cruzando el mar, que la pierna se cuesta 9 horas. No. Yo, espera, te voy a decir otra cosa, para que no digan nomás que es exclusividad de Cerro. Ronnie Redes vino a Olimpia. ¿Y cuánto tiempo esperó para jugar? Un campeonato, hermano. Él vino fuera de forma. Ayer mismo hablamos de ese Redes arrancó recién en la última parte del torneo Apertura. Y ahora volvió a perder la posición para Palermo. Terminó muy bien. A mí me extraña que Eric López... Vamos a verlo mañana. Yo me acuerdo del primer clásico del año. Fue lamentable cómo él entró. Y Dani, él entró bien en la recta final. Estamos contratando jugadores. El fútbol paraguayo se ha especializado lastimosamente en contratar jugadores fuera de forma. Eso es un fenómeno individual. Lo de ayer de Cerro, que tiene el 95% jugando en el semestre... Lo que preocupa es porque si Cerro juega como en el primer tiempo, tiene grandes chances de clasificar. Si Cerro juega como en el segundo tiempo, tiene elevadas chances de quedar fuera. Entonces, pero vos crees que Paranaense va a jugar igual. No, va a salir a atacar con todo. Se habla del cuidado también, porque Enzo Jiménez no jugaba un partido de febrero y ayer voló. Y ayer dijo Manolo que efectivamente Dakota jugó su último partido en junio. ¿Dijo Manolo? Sí. Su último partido fue en junio. Y dijo una frase parecida, dijo... Vamos a esperar que se ponga... pero una cosa es jugar tu último partido, otra cosa es la parte física por lo menos. Porque una cosa es la forma física y otra es que te falta la cuestión futbolística. Lo de Enzo Jiménez... no, claro, voy a decir el timing. Claro, pero a él le falta todo. Pero a él le falta todo. Estamos monopolizando Federico el debate. No, vos me cortaste hace rato. Yo iba a decir algo y me cortaste vos, no Federico. No, un gran disparate lo que dice Manolo Jiménez en relación al público. ¿Conspiración de qué? ¿Inestabilidad de qué? ¿A qué sector lo va a beneficiar si es que va un grupo y le hace el pitido a los jugadores? No, acá la cuestión es la siguiente. Acá la cuestión es la siguiente. Acá hay una gran parte de la hinchada, o toda la hinchada que se ilusionó durante 45 minutos, porque los primeros 45 minutos fueron buenos, y después vio la misma película de siempre. De hace, ¿cuánto comenzó la Copa Libertadores? 1960. Desde 1960. Ese es el problema. Sí, señor. Así de sencillo es. Ya otra vez con tonterías, errores tontos como el de Churín, porque vos podés errar un penal, pero no podés errar así, tirar a las nubes. Para comenzar. Y lo de Jorge Morel, eso le salvó Arias. Cerro es un abonado de tonterías en los últimos 3 partidos decisivos. No, pero para ayudarle, nada más. Ariel para darle precisión, porque tiene razón. ¿Cuántos penales tontos ya hizo Cerro jugando como local el partido? A eso voy. Contra Colo-Colo ya fue el último. Partido anterior. Sí, igual. Y tú no le tocó mal. Es el de Yabú. Es el de Yabú, entonces son, yo digo, abonado a la tontería. En el caso de Morel, yo a Morel recuerdo en la cancha de Nacional un gol de Trinidense. Y demasiado el Chaco la mano en el arco sur. Y demasiado bien, me acuerdo inclusive un penal que no le sancionaron, partido contra Meliano en Cancha de Sol. Tranquilamente pudo haber sido. ¿Vos sabés que Morel ahí cerca? ¿Sí? Esta serie estaba liquidada si marcaba Fernandinho. Estaba liquidada la serie. Si marcaba Churín. Totalmente. Había hasta derecho a soñar con el 3-0 se marcaba Churín. ¿Por qué? Esquivel más lateral. La dupla central, Rocha, Thiago Leno, ya un veterano, ya jugó el Suda 2007 acá con la Sub-20, y siempre fue Tosco, era Fernandinho, y el día no tenían marca. No, vos sabés que el volante del número 26, el que le parecía a Fernandinho, el que tenía botines. Elías. Ese jugó muy bien. Ese corre por Fernandinho. Sí, justamente corre por Fernandinho. Fernandinho tiene una jerarquía, o sea que es un pasador profesional. Ya que hablaste jugando al fútbol, hermano, versión Moreno. Él recibía hacia, o sea, él entraba de costado y venía la pelota y siempre se perfila. Y siempre le da la pelota al compañero. Vos sabés que era sí. Justamente para ir a eso de Manolo, lo que vos estabas diciendo, Bruno, yo le quiero responder de la siguiente manera a Manolo. El mismo Manolo, en la conferencia, cuando le preguntan
si no había que hacerle un seguimiento personal a Fernandinho porque estaba siendo el dueño del mediocampo, él dice, Pachi hizo buen trabajo y no me animé, usó esta palabra, no me animé a ponerle a Fariña, dijo, por el contexto del partido, por el entorno. Entonces, si estamos hablando que el mismo técnico no se anima a poner a sus chavales, a sus juveniles, porque tiene un plantel corto, ¿cómo espera que el hincha reaccione cuando ve que un equipo se cae a pedazos, que ve que se preparan los Portillo, los Fariña y compañía en la banca? No es por ello lo que se grita, no es por ello lo que se está gritando, sino que por lo corto que tiene el plantel Cerro, la desilusión del hincha de ver ahí a dos chicos de 19, 20 años que se están preparando para tratar de solucionar un partido donde el equipo se cae a pedazos. Entonces acá nadie direcciona nada, acá no está orquestado nada. Es la misma decepción que tiene el hincha de Cerro Porteño contra el equipo y contra la responsabilidad del mismo Manolo, porque él aceptó dirigir a este equipo siendo un plantel tan corto. Aguántame, sigan. Hoy viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas. Con todas las formas de pago, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te los pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. No, brevemente nomás quiero decir esto. Mono Brites ayer, con el tuit donde textualmente se mencionaba la frase de Manolo Jiménez, hay un grupo que viene a criticar todo en el minuto 44, estaban gritando, y le dice, agarra y hace el famoso posteo donde responde a ese tuit y dice, todavía luego es un calentamiento nomás, y emoticones de sonrisa de Jorge Mono Brites. Yo no entendí. Yo no concuerdo con Ariel, y me parece una falta de respeto eso del 60 que dijo, ¿cómo dijo? Desde 1960 que está la Copa Libertadores. Dijo, es un concierto desde, ¿cómo dijiste? No, abonado a las tonterías. Abonado a las tonterías. Le está faltando el respeto a Cerro, porque en el 98 y 99 Cerro llegó a las semifinales, 93 tenía un jugada. O sea, tontería se refiere a la faltando el respeto a la gente de Cerro del 73. Yo sé que hay mucha gente joven que no escucha ahora, pero Cerro llegó a semifinales. Abonado a la tontería. Al equipo de Astrada, que llegó a la semifinal, tenía muy buen equipo. Pero tranquilo, Nariel. Tranquilo. Se dedica a errores infantiles. ¿Está hablando cuántos años son del 60 para acá? Y no sé, 70, 80 años por ahí. No, vamos a precisar bien. ¿Cuántos? Yo no estoy seguro. Muchísimo. Puede ser 64 años. Correcto. Gracias, Dani, gracias. 64. No es por ahí, vamos. Bueno, el 70. No, pero faltaron 6. En 64 años, Bruno acaba de sumar, disculpa, Mariel. Bruno acaba de sumar 73, 98 y 99. Y 2011, y 2011 también. Ahí hubo un error de Barreto, bueno, claro. Pero era un equipo que jugaba muy bien, era un abonado de hacer errores. Pero tiene razón. Estoy hablando de este último Ariel. Cerro, este equipo principal. No hablo, inclusive solo cuando yo hablo de 2011, ponerlo al 2011 también. Pero cuando hago referencia a la tontería, hablo de los errores infantiles de este equipo que cometió en 3 partidos claves juntando ya este semestre el que se viene, el que pasó, el que está en curso. Tontería, hablo lo que dijo ya Federico, el tema de Iturbe. Es lo de Sportivo Luqueño. Errores infantiles. Manolo lo dijo en la última conferencia. Te puedo ayudar. Te puedo ayudar. Y no es por meter el dedo en la llaga, pero el penal sobre la hora Claudio Aquino fue contra Olimpia. Sí. Contra Olimpia. El penal que casi lo elimina a Cerro. Jugada de Gabriel Báez contra Palmeiras, que los pulsan a los ¿cuántos minutos? A los 10 del primer tiempo, ¿verdad? Tenés varias, tenés lo que pasó en Guayaquil
con el chico, con el penal sobre la hora, lo de Enzo en Colo-Colo, ¿cómo se llama eso en el tenis? Errores no forzados. Tiene mucho eso, tiene muchísimo, pero yo reconózcanme por favor un puntito por lo menos esta semana. Ayer le estaba diciendo a ustedes, yo les aviso que Cerro necesita reforzarse y todavía tienen tiempo. Quien avisa, amigo, es Cerro necesita traer un central, buscar laterales, buscar volantes. Ayer quedó demostrado que el plantel de Cerro está cortísimo. No sabemos cómo va a venir Fabricio. No sabemos si se lo vende. Wilder se fue. Wilder viene, si viene, porque probablemente se ha vendido también. Entonces Cerro se queda esperando que Da Costa se recupere, porque hasta ahora la única buena incorporación que hizo Cerro es este muchacho Pablo, ¿verdad? Derly Rodríguez. Bueno, Derly Rodríguez. Pero hay que verlo también con el transcurrir de los partidos, esperame un rato, no es tampoco tan fácil así un destello así. Muy bien debutó, pero nosotros que tenemos experiencia en esto, algo conocemos de negocio, hay una meseta después del jugador. Y esa meseta tiene que saber superar. Pero yo vuelvo a reiterar, para mí el plantel de Cerro es corto. ¿Sí? Es corto. Y el propio Manolo anoche me parece que habló de eso, sin ser muy específico, pero... Recién Federico destacó el trabajo de los laterales, pero con ese trabajo que hicieron principalmente en el primer tiempo, y después del sacrificio, no hay ningún problema. Pero son jugadores que, como vos decís, Bruno, no te garantizan que van a estar siempre jugando a ese nivel. No, y en el segundo tiempo ya no desbordaron, ya no subieron. Ellos se dedicaron a defender, y los laterales de Paranaense ya eran extremos. Eran extremos. El que no tiene, pues, Cerro Porteño, un volante de marca al costado. Totalmente. Entonces, no había. Ayer yo decía también, cuando le metió 3 tipos de 1,90 m, le metió Pablo, mantuvo a Di Llorio y se iba mucho Elías. Yo pensé en un tercer defensor para cabecear, como solía hacer antes todos los técnicos, ¿verdad? Lo hacen a nivel, al alto nivel, lo hace Argentina con Otamendi cuando entra, Uruguay con otro tercer central, y no había. O sea, Cerro Porteño un plantel que ayer, como decía, bueno, los laterales bien, mantengamos el tema pero digamos en función de ellos que estaban en duda en cuanto a cómo iban a jugar, para beneficio, para no ser justo con ellos. Vaga anduvo bien, Piri anduvo bien, mantuvo el nivel, Morel mantuvo el mal nivel del tiempo pasado, Iturbe bien, Churín tuvo mucha movilidad, salvo el penal, bien, Carrizo metió pelota, que es el único que mete pelota filtrada, y después el resto mal, y no había sacado y que entre el otro, ¿verdad? No es un... Claro, coincido en el sentido de, si vos haces el tema de altas y bajas, Cerro tiene menos que en el Apertura. Totalmente. Y el equipo de la Apertura tampoco era un equipo de abundancia. Y acá hay un gran alivio. Lo único que tenía Dani de más abundancia en el doble 6. Claro. Que era Morel, Fabricio, Piria Mota y Wilder, ¿verdad? Claro. Pero después el resto no. Porque fíjate que ya ni lo consideramos a Carrascal, que también fue utilizado. Y acá hay una hasta paradoja, porque hay un gran alivio, porque los laterales de urgencia terminaron siendo muy buenos, especialmente en ese primer tiempo con lo de Enzo y con lo de Miguel. Pero después, lo de Rodríguez mismo. Acá la parte preocupante, porque esta es una realidad, hay un plantel corto, pero que un equipo que haya hecho una Inter Mini, llamarle como quieras, reacondicionamiento físico, porque hasta te diré que si hubiera sido al revés, que Paranaense hubiera dominado el primer tiempo como lo hizo en la complementaria y Cerro hubiese terminado el partido como hizo en el primer tiempo, hasta se podría decir, vieron que por lo menos está el efecto de haber practicado, haber cambiado de aire. Es todo lo contrario, ahora vas a ir a un ambiente más hostil, a una cancha a la cual el fútbol paraguayo no está acostumbrado a jugar, y se supone que el otro equipo va, porque Canovio vino hace 2 días, porque el técnico es nuevo. Esa es la parte preocupante mirando el futuro inmediato, y ni hablar del clausura. Acá ya responden algunos en el Twitter, ante la declaración de Robert Piri da Mota, que iba a patear el penal y Churín le pidió en Twitter, ¿verdad?
responde abajo, Ariel es lo mejor que hay, le dio en el ojo a Cerro Porteño, es un abonado de hacer tonterías, es la misma película de siempre, un desastre la forma que entregan los partidos. Yo no dije que, o sea, estamos todos de acuerdo que Cerro de la Apertura el año pasado perdió uno el campeonato y perdió una clasificación ante Colo-Colo de manera realmente insólita. Solamente que a mí me parece que se le fue la mano al decir desde 1960. Ahí nomás lo que yo, porque le falta el respeto, porque hubo campeonatos que Cerro los ganó y continua y consecutivamente llegó a semifinales de la Copa Libertadores. Basta, no podemos agarrar y generalizar. Sí, pero vamos, en todo caso que diga Ariel, en los últimos tiempos o en esta época actual de Cerro, yo ahí sí le paso la mano derecha. Pero me parece más que le falta el respeto a los Carlos Gamarra, a los Nino Arrúa, a Fabro, no sé, a demasiados jugadores que... Sacando nomás porque ya no vivimos esa época, Bruno, 73, 78, saca eso, pero... Yo tampoco viví. Pero te digo nomás, pero del 93, 90, siempre algo le pasa a Cerro, siempre algo le pasa por el camino, siempre algo ocurre. ¿Qué brujería? ¿Qué es lo que sí, entonces? No es no tanto así, hermano. Vino una vez Sotelo de invitado y vino y le hizo la jugada, el gol a Anthony Ávila y chau, Cerro. Tenerlo de Barreto. Titorio, Fabio, para que no sea tan breve tu historia. Sí. Ganaba Cerro con baile 2-0 a los 20 del primer tiempo. Y en el segundo tiempo, faltando 15, entró Sotelo. Una jugada, gol de Anthony Ávila, penales. 1998. Y afuera Cerro. Ese equipo fue mejor que el del 99. Y ese equipo, porque ese equipo ganó con mucha autoridad. Y ganaba 2-0 tranquilo, estaba para el 3-0. Sí, y estaba clasificando a la final con el Vasco. Muchachos, vamos a Manolo, por favor, Edgar, confirmado Olimpia. ¿Sabes cuál más también tenés que vimos mucho en la TV ahora? La de Arnaldo Espínola. Claro, la de Paranaense, 2005. Sale Danilo Chavali, Arnaldo se la tira por arriba y el de Paranaense se va y solo mete. Tiene mucho, ¿cómo es? Abonado a la tontería, dije. Tontería, se jugaba infantiles que terminan. Sí, no, ahora sí. Pero yo no sé si siempre fue Cerro así desde 1960. No, yo creo que ese fue un extremo. No, Ariel, yo creo que tiene que ver con golpeó toda la mesa. Al lado mío, yo tuve que sacarlo mi hobby porque yo me asusté bueno con mi Juanpa. Mira lo que me dice el azulgrana, me dice, me autorizó azulgrana, pero mira que tu amigo otra. Pero dice, más allá de la inutilidad, Cerro un club mufa. No, yo voy a sentir del hincha de toda la vida de Cerro Porteño. ¿Te acuerdas que en Canal 3 hicimos material, un gallo que se le cortó el cuello, vela, payé, ahí, ¿dónde era? Y esa calle donde antes se vendía la entrada, esa calle... Sí, no, y es detrás de preferencia. Sí, detrás de preferencia. Para estaba el estacionamiento antes ahí en la pared, ahí pusieron un gallo. Vela, gallo, sal de tombo. Trollio mandó a bendecir el arco de novena, porque ahí no entraba nunca la pelota. Eso se hizo. No va a manejar. Carpegiani que hizo en el 93. Carpegiani creo que llegó, no sé, me mandó a acabar Pocito, le derramó Ariel, en la época de Valdiri. Eso era Valdiri. Más caliente. Valdiri que te da cerveza. No, pero claro. Esta es una mesa seria. Porque eso fue la más escuchada del país. Estamos hablando de Payeva. Pero estamos contando algo. Pero vamos a ser serios, muchachos. Estamos cayendo en el juego de Ariel lastimosamente. Al mensaje que leía Federico. ¿Estás de acuerdo con lo que él dijo? Pero yo entiendo cuando... un tipo muy razonable, muy inteligente como la Subrana, ¿no? Ariel pues vivo, sabe que se le va a aplaudir ahora, pero lo que yo entiendo, vuelvo a repetir, ahora sí es cierto lo que está diciendo Ariel, pero no puede englobar toda la historia de Cerro. Y aclaré que tiene que ver con ahora, con este vos dijiste desde 1960. Eso es la frustración de la gente, de la gente, hablo de la gente, la frustración. Ariel explicó para mí un fenómeno reciente y vigente, y él termina englobando lo histórico para volver a explicar la frustración. No es que estos hechos recientes y vigentes son la explicación de todo lo que ocurrió durante 64 años. No, él lo que hizo fue conectar el fenómeno actual y englobar una frustración existente. Porque dijo abonado de... Además vos sabés, además yo tengo un equipo, preferido de Cerro, que es el 93, que no salió campeón, que me dejó totalmente enamorado de ese equipo de Mondragón, Gamarra y compañía, que mereció ganar el Campeonato de América. Lamentablemente se topó
con el mejor equipo del mundo, que le ponía de rodilla al Barcelona y al Milan en ese momento. Sí, San Pedro, la gente de YouTube, sí. Lo estuvo recordando bien. Vamos a bajarlo de Vamos, Edgar, por favor, lo escuchamos a Manolo, confirmado Olimpia, Saúl Salcedo presentado, Guaraní también está confirmado, hoy arranca el campeonato, está caliente acá el programa, señores. El termómetro está que revienta. Dale, Edgar, vamos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrar en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Este mes Ensueño Lar vuelven los días de ensueño. Hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además tenés 45% off en todos nuestros locales con tus tarjetas de crédito de Itaú y hasta 10 cuotas sin intereses. Contactanos al 021 588 8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. No, un gran disparate lo que dice Manolo Jiménez en relación al público. ¿Conspiración de qué? ¿Inestabilidad de qué? ¿A qué sector lo va a beneficiar si es que va un grupo y le pita, le hace el pitido a los jugadores? No, acá la cuestión es la siguiente. Acá la cuestión es la siguiente. Acá hay una gran parte de la hinchada, o toda la hinchada que se ilusionó durante 45 minutos, porque los primeros 45 minutos fueron buenos, y después vio la misma película de siempre. De hace, ¿cuánto comenzó la Copa Libertadores? 1960. Desde 1960. Ese es el problema. Sí, señor. Así de sencillo es. Ya otra vez con tonterías, errores tontos como el de Churín, porque vos podés errar un penal, pero no podés errar así, tirar a las nubes. Para comenzar. Y lo de Jorge Morel, eso le salvó Arias. Cerro es un abonado de tonterías en los últimos 3 partidos decisivos. Ahí está. 1960. La frustración y abonado a los 3 últimos partidos decisivos, a las tonterías. Aclarado, muchas gracias. Sigue la polémica. El exjugador de Chelsea, Dembaba, opinó sobre el tema Enzo Fernández. Escuchen lo que pasó. Dijo textualmente: Argentina, una tierra de asilo para ex nazis en fuga. A partir de 1945, Perón acogió a criminales de guerra. Y te sorprende, Dembaba es francés y con nacionalidad senegalesa. Continúa la polémica. Diego Gómez ya se encuentra en Francia. El mediocampista se sumó a la selección paraguaya sub-23. Ya dijimos, Newell's presentó oficialmente a Saúl Salcedo. Estamos preparando una gran cobertura con los compañeros, con Dani Chun, con Jorge Chipi Vera, de la mano de Rolanga y ABC Color. Estaban con Maver los compañeros, van a estar con los Juegos Olímpicos al momento desde Francia en directo. A ver, ¿de qué me estoy perdiendo, muchachos? Probable equipo de Guaraní ya tengo. Confirmado Olimpia también. Barcelona y Bilbao a punto de llegar a un acuerdo con Nico Williams. Barcelona pagaría 58 millones de euros, que es la cláusula de rescisión. Evidentemente ya arreglaron con el jugador. Y un bonus para quienes gustamos de la Fórmula 1. El piloto Lewis Hamilton fue elegido por ESPN como el mejor atleta británico del siglo XXI. Manolo Jiménez al aire, por favor. Escúchenlo atentamente. Manolo, Alexis, ¿cómo está? Una breve reseña, tal vez, el profe, de lo que dejó el empate hoy de Cerro aquí ante Atlético Paranaense, y principalmente consultarle por la cuestión de los recambios. ¿Le parece que, a ver, cómo utilizar la palabra, necesita más tal vez Cerro reforzar la cuestión ofensiva ahora que todavía tiene tiempo? Bueno, no, lo primero que voy a decir es que no es fácil para reforzar el equipo, porque los jugadores que
se dan nombre y que pueden mejorar el plantel, pues deciden no venir. Eso es lo primero, y eso creo que lo sabéis todos. Le cuesta mucho a un jugador de fuera venir a jugar a Paraguay, jugador que marquen las diferencias. Y es lo que tenemos. Habéis visto el banquillo, chavales jóvenes, futuro de Cerro, pero que ahora pues hay que seguir trabajando con ellos y no podemos quejarnos. Simplemente trabajar con las herramientas que tenemos un buen plantel, tenemos chavales jóvenes con mucha proyección, y si vienen jugadores que se superen los que hay, serán bienvenidos, por supuesto. Pero empecemos diciendo el grandísimo partido, primera parte que ha hecho Cerro. Yo creo que ha hecho el mejor fútbol que yo he visto desde que estoy aquí, ante un gran rival. Hemos merecido muchísimo más, pero todo se vuelve en contra cuando en el minuto 45 se falla un penalti. A partir de ahí ya todo es negro, y todo es, ganando el equipo, pues todo es negatividad. Triste, pero es la realidad. Profe, ¿cómo le va? Alexis, saludo para todos. Creo que la mayoría vamos a coincidir con lo que decía recién, que fue un gran primer tiempo de Cerro, sin ninguna duda. Ahora la pregunta era si iban a poder sostenerlo en el segundo tiempo, fuera de la situación que se dio en el penal. ¿Por qué cree que perdieron esa dinámica que tuvieron en la primera etapa? Y para Alexis, ¿qué hay que hacer, qué hay que mejorar ya para el partido de revancha, según tu óptica, de lo que viste en este primer partido? Bueno, creo y coincido con lo que dijo Manolo. El equipo hizo un gran primer tiempo en el cual creo que tuvimos entre 4 o 5 situaciones claras de goles, y ellos prácticamente una, que creo que estaba en Orsay. Después tuvimos el cambio de Jan, también que eso influye para el equipo. Erramos el penal ahí en el último minuto. Y después se cuestión también de juego. El rival juega, tiene grandes jugadores, y obviamente es difícil someter a un rival casi 90 minutos. Entonces creo que hubo una cierta paridad. Me voy con muy buenas sensaciones. El partido está abierto, tenemos muchas armas para poder ganarlo allá y resolverlo. Así que la verdad que estoy con mucha fe y ilusionado que este grupo y este equipo lo pueda hacer muy bien y pasar a esta ronda. Coincido plenamente con Alexis, ¿no? Primero decir que hemos hecho un muy buen primer tiempo, como dije anteriormente, y la diferencia, pues que ellos llevan 16 partidos en la liga, que no han parado, tienen más ritmo, y bueno, y han mostrado con los cambios que tienen un plantel muy amplio, ¿no? Nosotros también lo tenemos, pero no estaba el partido para meter los jugadores ofensivos que teníamos, no estaba para meterle quizás, ¿no? Simplemente estoy muy orgulloso del partido que han hecho, a pesar que hemos jugado contra todos los elementos a partir del minuto 45. Con todo, contra el rival y con todos. Cerro ha jugado contra todos. La consulta para usted, Manolo, en el caso de la sustitución de Derlis Rodríguez, el preguntarle el porqué de la sustitución, los fundamentos, porque venía siendo un buen partido el 22 de Cerro Porteño, entonces ¿qué notó para sacarlo de él y realizar la variante? ¿Has visto el ojo cómo lo tiene, Derlis? En el descanso ya entró bastante mareado, ha corrido muchísimo, ha hecho un partidazo, pero la duda que tenía si estaba viendo bien con ese ojo. En el penalti le han puesto el ojo bastante fastidiado, y después porque queríamos jugar más al contragolpe, con la velocidad de Aguayo, con el mejor jugador de la temporada pasada en Cerro Porteño, junto a Cecilio, y le dimos cabida porque pensamos que el cambio era oportuno, primero porque no estaba al 100% Derlis, partidazo que ha hecho, y después porque Aguayo ofrecía otras cosas. Quería consultarle con relación a la jugada específica, que capaz podría haber sido más fructífera para Cerro. Lo de Diego Churín, últimamente Piris Damota era el encargado de los penales. No sé si eso se habló, si él quedó como encargado, o usted deja que sea una cuestión que manejen ellos. Hay especialistas, el mayor especialista es Cecilio, ¿no está? Después está Piris, está Baez, está Morel, y después está Churín. Si un jugador agarra el balón, la portería más alejada, lo único que hay que hacerle es apoyarle.
no te puedes meter en el campo y quitarle el balón, ¿verdad? Fue una decisión valiente, que ha salido mal, y los compañeros pues le han dejado. Es algo que hay que premiar al valiente que tira y falla, no al que no coge, agarra el balón y no lo tira. Es decir, simplemente es cuestión de jerarquía dentro del campo. Si llega hasta Cecilio, seguro que lo tira Cecilio. Ante la ausencia de Cecilio, lo tiró el otro día Piris, lo falló, fue capaz de tirar la tanda de penalti, lo marcó. Piris estaba autorizado para tirar penalti, al igual que Morel, al igual que Báez, y en cuarta posición Churín, coge el balón, hay que apoyarlo. Confianza se llama eso en las personas que quieren hacer el bien por el equipo. Mencionó en una de sus respuestas recién, profe, contra todos. ¿Nos puede especificar un poco a qué se refiere? Si lo sabéis, le vaya a dar la vuelta, pero es que me da igual, le vaya a dar la vuelta. Alguno que estáis aquí le vaya a dar vuelta a las palabras que yo voy a decir. Hay un grupo que... Parte de lo que estaba diciendo Manolo, después vamos a volver a seguir escuchando, porque ahí es donde va subiendo el tono de Manolo, molesto, enojado con algunos hinchas. Él usaba la palabra orquestado. Julio César Cáceres, técnico del Deportivo Luqueño. Julio, ¿cómo te va? Bruno, ¿cómo estás? Bien, Julio, ¿cómo andás vos? Acá, Bruno, y expectante ya el inicio de nuestro campeonato. Sí, totalmente. Julio, decime, por favor, ¿cómo se dio lo de Tito Torres? Él ya había hablado contigo, vos le hablaste, surgió a través de una comunicación de alguien específicamente. Bueno, fue una comunicación de uno de nuestros directivos, el director deportivo que con Javier Trigo estuvo hablando, o sea que en un momento me pareció un comentario, después fue un poquitito más interesante y se dio todo muy rápido. Yo más creo que fue también por el jugador, ¿verdad? Que quiso estar con nosotros y arregló muy rápido. Claro, porque dejar Brasil la Serie B dicen que pagan muy bien, Julio. Por eso es. Y por eso creo que también gran parte también es del jugador, ¿verdad? Yo creo que también el Deportivo Luqueño está tratando también siempre la de dar lo mejor también a sus jugadores, a los que también podrían llegar y jugadores importantes. Y Tito, mirando todo el trayecto, toda su trayectoria, ¿verdad? Y más todavía estando últimamente en Brasil, es un jugador de categoría, un jugador que ganador. Entonces, como le manifesté ayer, esperemos que toda esa sabiduría y todo lo vivido en el fútbol también lo pueda trasladar con el grupo. Se encontró con un grupo bastante bueno a nivel de vestuario y bueno, potenciar con ellos y después lógicamente quitar todo el potencial que nos pueda dar también aparte del grupo en el equipo, ¿verdad? Julio, debuta el Luqueño a las 4 de la tarde el domingo de visitante en el Carendú frente al General Caballero. ¿Ustedes van a seguir reforzándose o das por capítulo cerrado el tema de refuerzos? Y mira, Bruno, nos estamos viendo igual si hay algunas posibilidades todavía de parte también la directiva, que es el deseo también de tener todavía también la abierta, ¿verdad? Con algunas posibilidades. Si hay esa posibilidad de encontrar también un jugador que nos pueda fortalecer más el plantel, va a ser bienvenido, ¿verdad? Nosotros tratamos también de ir manteniendo lo que tenemos porque tenemos un tiempo trabajado con ellos y lo que llegan también esperando de ellos poder potenciarnos más, ¿verdad? A nivel de equipo también, ¿verdad? Entonces no queremos cerrarnos todavía, ¿verdad? Ahora mismo, ¿verdad? Eso también es el deseo de la directiva. Julio, debo de preguntarte para que tengas la posibilidad de ejercer tu derecho a defensa. Vos sabés que Regis Márquez, entiendo que es el primer medio en el que estás hablando ahora. Entonces, quiero leerte en su cuenta de Instagram, Regis Márquez Oficial dice: señor Julio César Cáceres, me parece muy cobarde de tomarse siempre con los chicos. Cuando Paiva festejó su cumple, su novia con otros 10 jugadores, solo puniste al pibe, o sea, le castigaste al chico. Ahora te tomás con Diego Fernández, porque él es el pibe. Diego Fernández, jugador actual del Deportivo Luqueño.
Yo la verdad no en ningún momento hablé con Reggie, que no le conozco a Reggie demasiado bien y toda mi trayectoria como futbolista lo dice todo. Yo prácticamente, si es a nivel de lo que empresarial o empresario, me parece estupendo que los futbolistas tengan sus empresarios y que peleen los empresarios por ellos. Ahora, cuando yo tenga necesidad de algún futbolista y lo tengo en el plantel, yo no voy a mirar si el jugador tiene su empresario aquel o aquel. Y si se refiere de repente a... Yo trabajo con Diego Cerrati es mi amigo de años también. Eso no lo va a cambiar nadie porque es totalmente aparte y trabajo es aparte. Lógicamente nadie o sea, vos separás a mi persona. Vos ponés lo que, claro, lo lógico, Julio, es que vos no vas a patear contra tu olla, que vos vas a poner al mejor jugador. Claro, pero acá pues él toca tu dignidad porque él dice, Julio Cáceres te dice que vos sos cobarde. Después a continuación dice, con los referentes siempre te escondiste detrás de los directivos, como hiciste para sacar a muchos de Olimpia y después llamabas a ellos como si no supieras de nada. Vamos a analizar, ahí son los mismos tratos con jugadores de su empresario, dice. No, pero yo no entiendo por qué dice que si me tomo, pues, si Paiva, gracias a mí, él vino otra vez porque yo le quería tener y salimos campeones. Estuvo, y si vamos a mirar de representantes, varios son sus jugadores que estaban en ese entonces en Olimpia, o sea que yo como entrenador, a mí no tengo que estar mirando quién es su representante y quién no. A mí lo que me tenga que interesar siempre es lo que me va a hacer utilidad en el equipo, ¿verdad? O sea que son cosas que no vienen, al menos él me puede llamar tranquilamente y preguntar, ¿verdad? Antes de poner redes sociales, porque me parece que esas cosas lo que es de otro lado, de poner redes sociales, porque yo puedo hablar, hoy hablé con la radio Azul y Oro y en ningún momento yo toqué lo de Diego o de Reggie. Lo de Diego toqué por el tema de que están negociando, viendo desde enero para poder renovar con el Sportivo Luqueño. Eso me comentó en la semana el presidente y yo necesito que el jugador esté tranquilo nada más. Ahora, yo no me voy a meter en lo económico ni nada, porque a Diego Fernández le puedo volver a decir lo que hablé con Diego Fernández en Racura en el entrenamiento, ¿verdad? Que yo hablé con el presidente y que me comentó que estaban en negociaciones y yo le dije, tenés que ver eso para poder resolver lo más rápido posible para que esté tranquilo, porque también la directiva también seguramente tiene sus razones. Claro. Y mientras que él no esté renovando, seguramente Diego no va a ser tenido en cuenta. Su contrato vence en diciembre, ¿verdad, Julio? Sí, señor. Bueno, yo te voy a decir algo, Julio. Te voy a decir algo. Y me hago, mira, pero muy responsable lo que te voy a decir. Una fuente me dijo que Diego Fernández tiene la intención de no renovar con Sportivo Luqueño. Y es más... ¿Y está bien? Déjame completarte. Déjame completarte para que tengas la óptica completa y entiendo lo que estás explicando. Y los clubes hacen eso, es normal. A Mbappé, ¿para qué vamos a irnos lejos, Julio? A Mbappé ninguno le sacaban ya a los 20 minutos del primer tiempo porque sabían que se iba el Real Madrid. O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo que te quiero decir es lo siguiente. A mí me dijeron que inclusive hay un empresario argentino, no estoy autorizado a decir, sé quién es argentino, hasta ahí te digo, ya le habría ofrecido la posibilidad de ir al fútbol mexicano. Entonces, le quedan 6 meses de contrato y a mí lo que me dicen es que él ahora, esto puede cambiar, porque yo no soy, vos sabés que las negociaciones hasta que no se firmen o no se cierren, pero hoy te digo que la intención del jugador es no renovar con Luqueño. Y me parece, yo eso le dije también, Bruno, a Dios. Ahora, si vos tenés algo ya confirmado con tu representante y vas a aguantar los 6 meses, está bien también, es genial, porque yo voy a desear que el futbolista a lo mejor pueda estar bien, pueda ganar. Ahora, después lo que el club pueda quedar de otra forma, ya queda también a cargo del club. Las gestiones de antes, ¿verdad? Antes tiene que ser el tema de las negociaciones y todo. Yo no me voy a meter en moneda, solamente también de lo que me informa el presidente, yo lo he trasladado.
Y Reggie no tiene que decir que con los más jóvenes. Yo a los más jóvenes tengo que ser más estricto todavía en el sentido de la disciplina para que él puedan llevar lo mejor. Y o sea que Julio, al final, según lo que vos estás contando, le hablaste hasta paternalmente diciéndole, bueno, mira, yo te necesito entero, ve si vas a poder arreglar o no vas a poder arreglar. Le dijiste que la directiva te dijo que no lo van a tener en cuenta si es que él no renueva. Eso es lo que vos le digo, o sea, le hablaste bien claro. Prácticamente la directiva es el deseo de renovar con él, eso es lo que me comentó, pero mientras que no esté renovando, ellos querían que se mantenga así, ¿verdad? Que trabaje y que ellos puedan tener ese tiempo para hablar, seguramente Pero por eso, entonces, pero vos le fuiste claro entonces, Julio, o sea, vos le dijiste lo que los directivos, no, es que es decisión tuya. No, porque yo inclusive a Diego, ustedes lo saben, Diego conmigo jugó de derecha, izquierda, extremo, interno, o sea que no, en este caso, por ejemplo, no es que yo a Diego le tengo marginado, no sé, de que yo entré, no. Diego es muy querido por todos ahí en el plantel y todo, nosotros le trabajamos a todos, como claro que le tengo que hablar a Diego. Diego es demasiado joven, yo tengo muchísima experiencia, no estoy hablando a nivel local, internacionalmente estoy hablando, a nivel de selecciones, Copa del Mundo, Copa América. Lo vivido, yo le tengo que trasladar eso a los más jóvenes y ahora que tengo posibilidad por lo menos de hablar, de charlar con él, lo voy a hacer. No hay ninguna de escudarme ni nada, ni me voy a meter en las negociaciones de ellos. Si ellos pueden quitar montones en la parte económica, que lo quiten, porque el fútbol pues es de merecimiento y para merecer vos trabajás para eso. Y todos van a estar contentos, yo voy a estar contento también. Mi deseo en Luque estando es de aquí a poco que se puedan convocar a un jugador en la selección, se le pueda transferir, porque eso también es una satisfacción para uno. Y Diego estaba considerado con nosotros también para la sub-23, él y Kevin, en un momento y se lesionó la rodilla, yo tenía conversaciones con él, yo todo también a través también la amistad que tengo, nos comunicaba y yo hablaba de maravilla. Hace poco me llama Diego Gavilán también para preguntarme también por el hermano Danilo, y le dije que sí, un buen jugador está en proyecciones, si quiere conocerle, le tiene que convocar, como hablé también por Mati Suárez, mi lateral izquierdo, ¿verdad? Que tiene muy buenas proyecciones, ¿verdad? También para el futuro, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer todo lo necesario para que ellos puedan estar bien. O sea, en algún momento jugarán y en otro momento quizás no también, Bruno, en el sentido de que eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero no sé, yo a Reggie le conozco, yo hasta ahí nomás me quedo en lo. Pero ¿por qué te dice cobarde, Julio? Julio, es muy fuerte cuando te dice cobarde. Esa parte es la que yo sé que cada uno juega su partido, ¿verdad? Reggie, él juega su partido. Lo conocemos porque públicamente siempre fue así, ¿verdad? Para sus jugadores. ¿Cómo? Él tiene que jugar el partido para sus jugadores que corresponde, digo. No, él tiene que procurar por ello a ganar todo lo que tenga que ganar, eso es lo que corresponde para ellos. Y yo pero que no te ataque a vos en todo caso. No importa que me ataque, yo no tengo que ocultar nada, ni guardar nada. En el momento más difícil, como dijo en el Olimpia, de colocar a varios jugadores, y esos jugadores gracias a Dios ya fueron transferidos, o sea que no erramos tanto tampoco, ayudamos a los jóvenes, ayudamos a los jóvenes y a través de los grandes también. Los grandes hoy día tienen muchos más errores inclusive, ¿verdad? Pero con ellos se habla un poco más, pero yo a los más jóvenes si tienen equivocaciones le tengo que castigar todavía en muchos sentidos, en muchos aspectos, porque ellos tienen que tener disciplina porque tienen un futuro por delante, no de maldad, sino de poder agarrar un camino distinto nada más. Después ellos pueden hacer lo que quieran, pero mientras que me corresponda una vez hablar también con él, lo voy a hablar, que una vez el representante no está en el día a día, en el trabajo, y pasan montones de cosas. Los representantes tienen muchos jugadores y tienen que estar hablando por teléfono, algunos que juega, algunos que no juega, porque yo también pues fui jugador y también así hablé con mi representante, ahora no estoy jugando y necesitábamos respaldo por lo menos de hablar. No podemos ingerir a una vez en el trabajo del entrenador. El entrenador no va a mirar quién es su jugador, quién no es su jugador. Eso ya me pasó también en Luque cuando llegué, un jugador que no venía jugando y también se refirieron así, ¿verdad? Porque mi amigo era Diego o algo así, iba a hacer jugar su jugador nada más. Entonces después ese mismo representante al término del año me llama y me dice que se equivocó de ese concepto. Y yo le dije, no,
no hay ningún problema. Nosotros estamos todos para trabajar, ellos están también para ayudarle a su jugador. Mañana cuando el jugador salga adelante y consiga estar mejor a nivel futbolístico, cuando está a nivel futbolístico bueno el jugador, puede negociar todo lo que quiera porque se ve todo, en el fútbol se ve todo, ¿verdad? Pero pidió disculpas por referirse y yo le dije, no, ¿por qué? Son cosas que pasan, ¿verdad? Yo lo único que me enfoco es de trabajar, de asociarme con mis jugadores. Si tengo que hablarle al más joven lo voy a hablar, si tengo que dejarle al banco lo voy a dejar, si tengo que dejarlo afuera lo voy a dejar, no es por más nada porque yo estoy en esa condición hoy día. Al grande también si le tengo que aguantar un poco en algunas cosas y otras cosas, porque los grandes a medida que van pasando los años ya tienen todo maña, ya es así, ¿verdad? Entonces se le habla nada más, pero el joven, y como joven a una vez nos equivocamos, erramos y tenemos que corregirnos nada más, pero en este caso Diego no erró en nada en ese aspecto, solamente hablamos lo que yo hablé con el presidente y pregunté cómo es su situación y me comentó yo por qué tengo que meterme en ese sentido. Pero Julio, para cambiar de tema, pero que quede bien claro nomás que después no haya malos entendidos y no quiero poner en las redes después una cosa que no corresponda. A vos el presidente del club te dijo, mira que le quedan no sé, 6 meses de contrato, a fin de año su contrato. No sé si te dijo así o te dijo, mira, no está arreglando con el club su renovación y no puede ser tenido en cuenta por ahora. Es para que se sepa nomás bien que es una decisión de la directiva. Podés poner así como la mía, ¿verdad? Que tengo 6 meses de contrato también y no, estoy así, ¿verdad? No. Pero o sea, es decisión de la directiva, Julio. Yo solamente, lo mío es distinto al jugador, ¿verdad? Yo al jugador le necesito que esté bien. Cuando digo que le necesito es que es como a todo, ¿verdad? Le voy a usar y todo, ¿verdad? Pero también le voy a entender también si el directivo me dice, queremos renovar con él, pero queremos que todavía, mientras que nos renovemos, siga trabajando, ¿verdad? Y bueno, en ese caso le voy a trabajar a Sebastián, a Seba Ruiz Díaz, ¿verdad? Que es un chico también del club. Clarísimo. Es decisión de la directiva. Y uno puede o no compartir, pero hay clubes que hacen eso cuando ya el jugador no está renovando. Ellos dicen, no, ¿por qué nosotros le vamos a estar haciendo jugar a un futbolista que ya se va y no está renovando? Lo único que sé, Bruno, es que el jugador es muy importante y es un valor muy importante, no solamente para el equipo, sino para el club, ¿verdad? Y como entiendo, yo voy a entenderle a Diego también, le puedo entender a Reggie y le tengo que entender también al club que es un valor importante, quiere seguir contando con él porque también tiene un futuro extraordinario, todavía tiene que demostrar muchas cosas y tiene que dar, y está también el tema de que se formó ahí, el chico de la casa, y hoy que está creciendo también el club quiere sostenerle, ¿verdad? También quiere tener seguridad también con él, ¿verdad? O sea que esas cosas tengo que entender, pero hay muchas cosas que una vez el entrenador solamente habla con él. Para mí entender, yo hablo con el jugador, él es un jugador importante que es utilizado por nosotros, como te dije, derecha, izquierda, adelante, nunca salimos a decir nada si pasó esto ni pasó aquello, porque hay un montón de cosas que va, sí, hablo con ellos, eso sí, como hablé también con la vez pasada en la Cura, el inicio de la semana y quiero que él esté tranquilo, porque eso fue mi referencia hoy al hablar también con otro medio. Que quiero que los jugadores estén concentrados, que no esté ahí, hablamos por Diego. Claro, que esté 100%. Sí, que no estaba en eso, ¿verdad? Después, más que eso, yo de Reggie no puedo, porque yo tengo que hablar de Reggie, no hay ni por qué, nada de hablar de Reggie. Reggie tiene que hacer su trabajo que tiene que hacer con los jugadores, y yo tengo que hacer mi trabajo estando como entrenador, y ahora es más que mi trabajo, porque yo fácilmente podría haber dicho, bueno, no está... El jugador tiene que ser profesional, tiene que ponerse bien, y si me parece bien le pongo, y si no, no, así nomás tienen que ser las cosas. Acá en nuestro país sí tenemos que hacer un poco más, porque me gusta, y yo creo que también el chico necesita, los chicos, en general, plural tengo que hablar, los chicos necesitan ese plus de hablar, de conversar con ellos, porque pasan muchas cosas y a una vez se desvían un poquitito, ¿verdad? Y Diego ya no es más un chico que está empezando, Diego ya empezó a ganar terreno, es importante para nosotros digo también porque es a nivel de equipo y creo que también para el club. Ahora después de las negociaciones que puedan tener
este plus, ese ya le pertenece al representante y a la directiva. Hasta Julio, ahí puedo decir, ¿verdad? Sí, señor, clarísimo lo que está diciendo. Julio, para cerrar, Iván Tito Torres, ¿está en condiciones? ¿Puede jugar ya mañana? Y según tengo entendido, Bruno, él estuvo entrenando hasta el viernes. El presidente de la directiva iban a procurar para tener el transfer ya a partir de hoy, pero hablaremos con él hoy antes de terminar la lista, y si dan las condiciones de él, seguramente estará con nosotros, si no, a partir de la otra semana ya estará en condiciones de ser citado. Ah, está bien. Pero sería más bien para la próxima semana entonces. Y yo pienso que no sea tan apurado para que él también pueda sentarse bien otra vez en nuestro país y ya estar en mejores condiciones para la otra semana, ¿verdad? Al jugador se le va a hablar, ya el cuerpo técnico habló con él, el preparador físico habló, ya le preguntó también el profe Franco y como comentó que estuvo entrenando hasta la otra semana y bueno, solamente el fin de semana pasado lo que pasó entre estos días, entre venir al país, entonces queremos que primero se asiente bien y después ya esté liberado como para estar a disposición del cuerpo técnico. Julio, dijiste tener contrato a 6 meses más con Luqueño. Martín Palermo tiene 6 meses más contrato con Olimpia. Te llama Olimpia ahora, supongamos, en 1, 2 meses o a fin de año. ¿Te gustaría volver al Olimpia? Yo creo que te voy a decir, Bruno, yo primero una parte. Donde, ahora estábamos hablando de muchas cosas, donde vos hiciste bien las cosas siempre queda algo bueno y seguramente va a tener siempre la segunda oportunidad. Eso es claro, segunda o tercera siempre, ¿verdad? Entonces estamos en eso, estamos demasiado tranquilos. Hoy tengo 6 meses con Luque, tengo seguramente la posibilidad también de renovar. Le dije yo a Diego, en un momento me acercó también a otra propuesta hablando, le dije, quiero seguir con este proyecto de la institución del Luque que me parece muy interesante, sin mirar parte económica ni nada, estamos cómodos y estamos bien, y cada paso que estamos haciendo con ellos, aparte de toda la presión que en todas partes hay, lo hacemos con amor también, todos los días lo hacemos con amor, y de los chicos estamos mirando de las inferiores, juveniles, reserva, tratando de meter también algunas de nuestra gente, ¿verdad? También formado como nosotros para dar siempre ese toque, porque el Luque necesita una institución demasiado grande, importante, y nos sentimos como, no nos apuramos en nada, seguramente, como te dije, las oportunidades seguramente van a volver. ¿Pero te gustaría volver a la Olimpia, sí o no? Nomás decime, Julio. No, nosotros, claro que sí, en algún momento se va a dar eso, Bruno. Tarde o temprano se va a dar, está bien. Bueno, Julio, Chung, ¿tenés una consulta más? Sí, el saludo a Julio y también tu nombre en algún momento sonó con el tema de la crisis de la selección. Quisiera saber tu reflexión como un histórico de la selección en el buen rato que nos tocó hace más de 10 años y ahora desde el rol también del técnico, tu reflexión de lo que fue la participación de Paraguay en la Copa América. Bueno, Jun, yo creo que un placer también escucharte de un tiempo atrás como lo estás marcando hace prácticamente una década, otra de 10 años más. No es solamente mirar ahora, no podemos referirnos solamente ahora de la Copa América. Nosotros hablamos mucho, ¿verdad?, de experiencia y todo, esa parte es lo que yo más miraba también de la experiencia, ¿verdad? Nosotros le trajimos no recuerdo el primero antes de Guillermo, se me fue el nombre. Berizzo. Berizzo. Estuvimos casi 3 años con Berizzo también, y si es a nivel de selecciones, si vamos a mirar a nivel de selecciones de experiencia, yo creo que Berizzo, no dirigió ninguna selección antes de agarrar nuestra selección. Quedamos 3 años también con él. O sea que él sí agarró experiencia con nuestras selecciones en ese sentido, a nivel de selecciones. Es un entrenador que tuvo experiencia también en clubes, ¿verdad? Después le trajimos a Guillermo, amigo Guillermo también. Le buscamos a nivel de selecciones también. Él hizo la experiencia con nuestras selecciones en el sentido de agarrar experiencia, ¿verdad? Él también tuvo éxito a nivel de clubes también. Y hace poco ahora con Dani era nuestro entrenador ideal por el conocimiento también de nuestro fútbol, ¿verdad? Era lo que apuntábamos también.
y nos faltó otra vez experiencia, o sea que siempre marcamos esa experiencia, ¿verdad? Pero creo que ahora está Gustavo Alfaro, él ya hizo experiencia también en selecciones, Ecuador, ahora hace poco también en Costa Rica, ¿verdad? También, y estamos con esa ilusión otra vez. Yo creo que, yo soy muy convincente que sí vamos a clasificar, o sea que ese es mi deseo, independientemente de quién era el técnico y todo, porque ese es mi deseo, porque nos conviene que vivimos en el tema del fútbol, que estamos acá, porque cambiamos muchos entrenadores, pero también tenemos que ir cambiando en otras cosas también. Entonces, si vamos a hacer un proceso, ya tenemos que estar mirando nuestra sub-20 pasado, la sub-23 que están en París hoy día, ya tenemos que ir estirando otros valores. Si vamos a hacer procesos, complementando todavía con algunos jugadores que tenemos en la actualidad, porque no todo ya pasó su tiempo, porque yo no veo algún jugador que tenga 38 años, 40 años en la selección. Nosotros tuvimos más edades en un momento, ¿verdad? No depende mucho de eso, pero sí hay algunas cosas que se escucha, que uno escucha, sabe, comenta, que pasan adentro, no digo adentro de la directiva, adentro mismo de los jugadores, ¿verdad? Y eso quizás nos ha ayudado un poquitito en este tiempo a salir adelante, ¿verdad? Porque yo me imagino, nadie me va a quitar la cabeza que estos mismos futbolistas que están a tener ese deseo de ir a los mundiales. Me imagino, no importa dónde estén jugando, Inglaterra, España, donde sea, pero un mundial es totalmente diferente. Y yo creo que ellos sí tienen ese deseo, pero seguramente hay que hacer algo más. Y yo confío que nosotros en este combo todavía que es tan difícil, si vamos a estar mirando Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, si antes de jugar parece que ya estamos medio, ya no vamos a jugar más porque estamos en lo que vimos, ellos estaban encima de nosotros, en lo que vimos, ¿verdad? Porque no nos fue nada bien la Copa América, no pudimos sumar lastimosamente nada, no pudimos. Pero yo siempre yo creo que hablé también que esta Copa América, o previo a la Copa América, para mí iba a serlo una forma de componer la selección y ir a buscar las cosas para lo que serían las eliminatorias. Claro que nosotros, la selección va a ir donde sea y no va a ir por irse nomás, pero era más apuntar la formación para lo que iba a ser la eliminatoria, ¿verdad? Porque pensé yo, pero sigo creyendo que vamos a clasificar para el Mundial. Tenemos 7 directos, 6 cupos directos, y sigo creyendo que sí. Y si por ahí siguen difíciles las cosas, ahora por ejemplo vamos a tener que dar otra vez tiempo a Gustavo, a que pueda recomponer otra vez, tener otra idea, tener otra forma de trabajo, otra forma de encarar el grupo también otra vez nuevamente adaptarse a ello. Entonces hay que darle tiempo. Después, si miramos en el futuro, también no negarle también la posibilidad a la gente de nuestro país, de nuestras raíces, que conoce, ¿verdad?, también cómo es, ¿verdad? Yo soy joven, un cuerpo técnico joven, deseoso siempre de salir adelante, confiado también en que cuando se hace bien las cosas siempre salen bien a corto tiempo o a largo plazo, y estamos en eso. Hay muchos profesionales también que se están preparando de a poco. No todos tienen también lugares técnicos paraguayos para poder lucir el trabajo. Siempre estamos en dificultades, ¿verdad? En situaciones precarias, dificultades, pero siempre en esa precariedad salimos a flote, siempre. Entonces yo creo que en algún momento también vamos a tener que apostar un poco también a lo nacional de vuelta para poder, o sea, extender bien nuestra bandera como tiene que ser, porque conocemos cada significado del color de nuestra bandera y cómo encarar. Y yo estoy seguro que también el día de mañana vamos a tener entrenadores también nacionales que van a poder darnos esa buena identidad como tiene que ser de vuelta, como deseamos todo, ¿verdad? Porque eso es lo que hablamos constantemente, ¿verdad? Y hoy sí, totalmente otra vez, plenamente confiado otra vez en el entrenador que va a llegar en nuestra selección,
y anhelo que la selección pueda clasificar para el Mundial, porque vuelvo a repetir, le conviene al fútbol paraguayo que la selección nuevamente esté en esos certámenes tan importantes como mundiales. Digo a nuestro fútbol porque atrás de nuestro fútbol corre muchísimas cosas, y si por ahí, y si seguimos con estas valencias, no poder escalar, perdemos muchísimo, perdemos el valor hoy día en nuestro futbolista, en nuestro fútbol que no está saliendo como tiene que salir a flote, el valor de nuestro futbolista, de nuestro talento, y necesitamos que nuestra selección nuevamente esté en un certamen como el Mundial, y que podamos no solamente estar, que podamos hacer cosas mejores, porque el estar a una vez llegamos nomás, estamos, pero a partir del estar, ¿cuál es el objetivo? ¿Verdad? Es nuevamente lucirse los futbolistas. No vamos a hablar de tiempo atrás, nosotros ya tuvimos nuestro tiempo, gracias a Dios, tuvimos las buenas oportunidades, las bendiciones, procuramos. Por eso yo hablo exclusivamente de toda esta camada. Me imagino también que tienen la misma ilusión, el mismo deseo, y ellos saben cómo tienen que hacer, saben en dónde están errando y cómo tienen que recomponer, y no importa hoy el entrenador que venga, en el sentido nomás que no, principalmente ellos también tienen que ser los primeros en buscar eso, porque ya hemos cambiado 3 entrenadores, ¿verdad? Entonces en estos últimos tiempos, ¿verdad? Mirando lo que yo te marqué, entonces hay cosas que lógicamente corresponde al entrenador, y hay cosas que corresponde también al grupo, porque no voy a decir así jugadores individuales, al grupo, y necesitamos nuevamente que ellos se pongan como tienen que ser, porque todos son figuras en sus clubes, todo eso nadie lo va a negar, algunos son múltiples campeones que lo han ganado también con sacrificio, eso está ahí, pero cuando vengan en la selección, vengan con esa ilusión, con esa humildad, y de poder también nuevamente trabajar con el entrenador que esté a cargo, y poder aspirar nuevamente a lograr cosas importantes, porque ese es el deseo de nuestra gente, el deseo de nosotros, que estamos todos los días atrás del fútbol, y que de aquí a poco, si Dios permite, que nuestra bandera pueda estar flameando, como de aquí a poco va a estar flameando en las Olimpiadas de París, que va a ser uno piensa nada más que tuvo la oportunidad de estar en la selección, te da piel de gallina, y a nivel mundial, y esos chicos que van a estar ahí, espero que lo disfruten, pero al máximo, no, porque no todas las veces en el fútbol conseguimos lo que queremos si es que no estemos todos al mismo tono, al mismo deseo. Entonces, esperemos siempre que la selección tenga éxito, porque a través del éxito de la selección nuestro fútbol también va a crecer. Gracias, Julio, un fuerte abrazo, muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes. Un abrazo. Julio Cáceres, técnico del Sportivo Luqueño. A pedido de la directiva, Diego Fernández por ahora no va a ser tenido en cuenta, lo dijo el propio Julio César Cáceres. Duro castigo podría tener Enzo Fernández en la Premier League. Hablan ya inclusive de una sanción mínima de 6 e inclusive de 12 partidos. Encontraron fumando a la gran figura del equipo de Gimnasia y no la llevarán a los Juegos Olímpicos. El escándalo que sacude a Japón. Una atleta japonesa estaba fumando, es figura en Gimnasia, y la dejan afuera. Ayer Federico, Dani, Ariel y Fabio, 51.000 visitas tuvimos en YouTube durante el partido Cerro Porteño Paranaense. 50, no es que te estoy diciendo yo, Federico, acá está. 51.000, acabo de poder revisar, esto pone en YouTube y está muy clarito. Sí, Edgar. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Beko. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lácteos Trébol?
y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactose Trébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortizer. Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas. Fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas. Elegí la que te va a acompañar durante todo el día. Suavizantes para ropas base. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Regi, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás, Bruno? ¿Escuchaste lo que dijo Julio Cáceres? Y alguna parte sí. ¿Qué pensás? No entendí un carajo, tenés que traducirme, pues habló y no entendí. ¿Cómo? Es que no entiendo, o sea, no entendí lo que dice, ¿no? Pero, y dijo que el presidente habló con él y le dijo que no está renovando el jugador y que por eso no va a trabajar ahora individualmente, que no va a ser tenido en cuenta. Bruno, como yo declaré en otros locales, ¿no? Está muy bien que haga eso, ¿me entiendes? O sea, yo haría lo mismo en Tacuarí. Un jugador que no quiera renovar, apartaría faltando 6 meses. É uma maneira de pressionar, é uma maneira de... É uma negociação e cada um vai utilizar o que pode, não? Para ganhar esta negociação. E me parece bem, se querem apartar o jogador, é uma decisão válida dentro da lei, tudo bem. O que não me parece correto é ele declarar contra mim e contra o jogador, que o jogador não está 100% e que é culpa do empresário, ¿me entendés? Aí ele sai do contexto, e isso eu não vou admitir, ¿me entendés? Porque ele nem sabe me trato com o presidente, nada. Ou seja, onde me molesta é isso, que ele habla, porque o empresário sempre quer, ¿me entendés? Tipo, matando a mim ao jogador, e o jogador não está concentrado 100%. Isso nomás é o que saca de contexto o Julio. Depois, se ele quer apartar, se ele não quer poner, todo isso, haga o que queira. Que hace parte de uma negociação. E óbvio que estou preparado para isso. Quando o jogador não quer renovar e falta 6 meses de contrato, já sabemos que isso pode passar. Porque haría lo mismo em Tacuarí, ¿no? Entiendo. Bueno, no te rectificás del tema de cobarde. Seguís sosteniendo que es cobarde, pese a todo lo que él estaba diciendo recién al aire. Sí, o sea, não é covarde de não vai pelear, pero é um tipo que não é frontal nomás, ¿me entendés? Por aí me expressei mal, pero nunca é frontal, ¿me entendés? Pero él habló y dice que con Diego. Sacou a Camacho, a Polo Recalde, todos de Olímpia, e chamava os jogadores dizendo que não era ele, ou seja, sabe, o sea, não tem sentido. Quando ele sacou a Paiva do partido, onde Paiva estava em cumpleaños de su novia com mais 10 jogadores, ele solamente puniu a Paiva, a los referentes no, ¿me entendés? Então, quando eu hablo covarde, por aí a expressão está mal, pero que não enfrenta a los referentes, solamente los pibes, ¿me entendés? E não hace declarações assim contra jogadores de seu empresário. Coincidentemente, contra los míos nomás. É Paiva, agora Diego Fernández, ¿me entendés? Bueno. Gracias, Regi. Un fuerte abrazo, muy amable. Ok, suerte, Chacho. Gracias, Regis Márquez. Atención, Paraguay. Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio, te llevas la camiseta oficial de la Albirroja. Y comprando otros productos Tokio, te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio. Sponsor oficial de la Albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así. Porque podés disfrutar de una
salida al cine con amigos y vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Consultas, emergencias, análisis y más. Tu salud es nuestra prioridad. Contáctanos hoy al 021-237-1300 o al 0992-80-9000. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollo, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique sí te conviene. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Ya se completaron los partidos de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Ayer empate entre Pita y Marabel. Sus respectivos equipos empataron 1-1. Estamos hablando del Palestino y el Cuiabá. 1-1. Este resultado, y pasó algo increíble en este encuentro. Pateó el penal el jugador, tapó el arquero y en el rebote marcó. No era offside porque no fue por el palo. Y sin embargo, el gol no valió porque el árbitro había indicado ya. Se dio lo que nunca se aplica. ¿Viste cuando el árbitro le dice el penal es la última? Y eso fue lo que ocurrió. Por eso hasta vos te percatás que el pateador ya en el rebote ya patea sin ganas. Él fue el primero en saber que su rebote ya no valía. Una vez, Fabio, utilizaron tu término arcaico. No me acuerdo que de chico, Chilaver, San Lorenzo de Almagro y Pasucci en Boca. Cancha de Boca. Le hizo la seña, fue muy raro en aquel momento. Pateó Pasucci, atajó Chilaver y ya no. Porque son indicaciones que el árbitro sabe, la sabe el penalero, la sabe el arquero, ¿verdad? Muchas veces el público no sabe, pero pateó, atajó y chao. Pasucci, que después vino a dirigir Triniense en aquella época, ¿verdad? Exactamente, era capitán de Boca en aquel momento. Sí, Liga de Quito le ganó 3-0 a Always Ready, buena diferencia. Alex Arce, por supuesto, se hizo sentir en el marcador con el primer tanto del equipo ecuatoriano para esta victoria 3-0, y ya por supuesto lo de Cerro con Paranaense 1-1. Y siguiendo un poco con el tema de Nico Williams, y el Barcelona no tiene plata para hacer esta compra o ejecutar la cláusula, pero dice la información del Mundo Deportivo que el Barcelona, que está decidido a fichar a Nico Williams de 21 años, la situación financiera del club azulgrana no permite pagar de golpe los 58 millones de euros de la cláusula de rescisión del extremo del Athletic Bilbao, ya que el conjunto vasco no quiere negociar plazos en el traspaso del internacional español. En este escenario, el Barça podría buscar soluciones de financiación para lograr la incorporación del internacional. Hace un par de meses, desde La Vanguardia, otro medio, dijeron que el Barça estaba negociando un crédito de 100 millones de euros para cumplir con las exigencias de liquidez
derivadas del déficit del año y los vencimientos de deuda que tiene el club, y ahora desde la SER, otra cadena, apuntaron que ejecutarían este préstamo para conseguir fichar a Nico Williams. O sea, de esa manera, entonces, para tener liquidez, el Barcelona estaría haciendo un préstamo de 100 millones de euros para ejecutar la cláusula de 58 de Nico Williams para que sea jugador del Barcelona. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de mediala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ellopuisube Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ellopuisube Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Asistencia médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591-0983, 100-844, 100-844, Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y mañana se viene el añejo clásico de nuestro fútbol en Ciudad del Este. Se presenta Olimpia para jugar de local ante Guaraní, 18:30 el horario del partido. Martín Palermo, en conferencia de prensa, confirmó el equipo franjeado. El equipo está ya confirmado, ya hemos trabajado en la semana. Gastón, Olmedo, Junior Barreto, Capazo, Zavala, Hugo Fernández, Franco, Richard y Eric López y Derlis y Prato. Ese es el equipo de Olimpia para enfrentar a Guaraní. ¿Y qué pasa por el campamento aurinegro? También habló su entrenador Francisco Chiquiarse. Vamos a saludar a Gerardo Figueredo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Fabio, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. También en campamento aborigen se confirmó el equipo por parte del técnico Francisco Chiquiarse para el partido de mañana en Ciudad del Este ante Olimpia. Saldrá con Gaspar Servio, Daniel Pérez, Gustavo Vargas, Paul Riveros y Wilson Ibarrola. Matías Martínez, Agustín Mansur, Bruno Piñatares, el volante central uruguayo que va a debutar con la casaca de Guaraní, Richard Prieto, Nicolás Barrientos, argentino que también debuta con la casaca aborigen, y Adrián Alcaraz, la formación de Guaraní para el partido de mañana ante Olimpia. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Vamos a escucharlo a Chiqui Arce. ¿Qué dice con respecto a lo que va a ser el partido de mañana? Estamos con la misma base, tuvimos mucho tiempo de trabajo, eso es muy bueno. Jugamos pocos amistosos justamente para poder trabajar lo que nos hacía falta, probar todas las alternativas. Ya nos hemos decidido, obviamente, por una formación y por la estrategia con algunas variantes que se puedan presentar, conociendo al rival también y su forma de jugar. Y en lo general, así como decís, obviamente este club está ahí metido entre los 3, 4 siempre que pelean por el título y tenemos que soñar así objetivamente con eso, pero totalmente hay que ir partido a partido porque tenemos
un elenco justo, joven, muy bien armado, ahora con los retornos de los chicos que fueron a jugar seguido, a ganar más experiencia en otros clubes, y con las 2 contrataciones que hemos hecho. Hoy arrancamos la previa a las 18 horas. Primer partido del torneo clausura, el choque entre Nacional y Trinidense en el Arsenio Erico. Este compromiso. ¿Cuál es el equipo de Nacional con Santiago Rojas, que vuelve al arco del equipo tricolor, junto a Juan Luis Alfaro como lateral, Alexis Cañete, Gastón Benítez y Sebastián Vargas, casi todos chicos de la cantera, salvo Alfaro, de la cantera de Nacional, con esto que está haciendo también Bernay de promover a los de la cantera. Alan Gómez, Juan Fernando Alfaro, Fabricio Jara en la media cancha junto a Sebastián Quintana, arriba Tiago Caballero y Diego Duarte. El equipo trinidense con Víctor Zamudio, Luis de la Cruz, Juan Vera, David Villalba y Sergio Mendoza, Diego Torres a préstamo de Olimpia, Marcos Riveros, Juan Salcedo, Milton Maciel, arriba Manuel Romero también a préstamo de Olimpia, lo vamos a ver hoy de titular en Trinidense junto a Paul Charpentier. Ese es el equipo de José Arrúa, partido que va a arrancar el 18:30, repito, arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el bar estará Derlis López. Los partidos para mañana, Tacuarí Libertad, 16 horas, esto va a ser en Villa Elisa, no se aprobó la cancha del 12 de junio, en Villa Elisa va a jugar el local Tacuarí, arbitraje de Mario Díaz de Vivar, en el bar estará Ulises Mereles. Olimpia Guaraní, arbitraje de Blas Romero. En el bar Fernando López. Para el domingo, General Caballero Luqueño, 16 horas en Carendó, arbitraje de David Ojeda, bar de Carlos Figueredo. Va a aparecer Carlos Figueredo en el bar de este partido. Sudamérica, 2 de mayo, Villa Lisa, 18:30 horas el domingo. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el bar estará Derlis Benítez. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu y la ofi a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. El estado del tránsito es presentado por Participa de la mega promo de Puma Energy y llévate uno de los 5 juguetes Minions coleccionables. Hoy es viernes y se siente en el tránsito de la ciudad. Por supuesto, estamos hablando zona terminal, República Argentina, Fernando de la Mora, con destino al centro de la ciudad, también con destino a Fernando de la Mora, zona de Cuatro Mojones, entre Cacique, Lambaré y de la Victoria, también sobre Fernando de la Mora con dirección justamente a Acceso Sur, también con dificultades en el tráfico. Otro sector también, el de Refinería, estamos hablando de Defensores del Chaco, zona de Cuatro Mojones, zona de Atlético Colegiales, tráfico tremendo que estamos teniendo en estos momentos en viernes. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad, Puma Energy. Llegaron los Minions a las estaciones Puma Energy con una mega promo. Cargando naftas o ion diésel a partir de 120.000 guaraníes más 55.000 guaraníes, podés llevarte uno de los 5 juguetes a fricción exclusivos de Mi Villano Favorito 4. Coleccionalos todos, entérate cuáles son las estaciones adheridas a la promo en las redes sociales de Puma Energy o en su página web www.puma-medioenergy.com.py. Pará, carga y divertite con la mega promo. Puma Energy.
Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Génesis, agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Losarrab de Gareli Estructuras. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Comunícate al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Añejada en cubas de roble. Onofre te recuerda la mejor receta para el carrulín. 2 limones exprimidos, un puñado de ruda, mezclar con 1 litro de caña Onofre, etiqueta negra o roja que elijas. 7 tragos de carrulín Onofre, espanta la mala onda. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Johnny, ¿cómo arranca Olimpia? Está confirmado, lo dijo hoy en conferencia de prensa Chiqui Arce. Cumplimos ya con todo, Edgar. Con todo, Bruno. Gracias, muy amable. Johnny Móvil Efri. Sí, señor, así es, lo confirmó Martín Palermo en conferencia de prensa. El 11 del Olimpia, en el arco Gastón Olveira, lateral derecho César Olmedo, por el sector izquierdo estará Facundo Zavala, los centrales Manuel Capazo, Junior Barreto seguramente primer central, Capazo segundo central, el medio campo Richard Ortiz junto a Alex Franco, Eric López, volante por derecha, por el sector izquierdo Hugo Fernández, Derlis González como delantero. Habría que ver quién es el que va un poco más hacia los defensores del equipo rival, junto a Lucas Prato, el 11 que, repito, confirmó en conferencia de prensa Martín Palermo. Acaba de salir el grupo con destino al este del país. En minutos ya tendremos la lista de viajeros con los jóvenes. El caso de Pedro Zarza, que seguramente, si en algún momento Martín Palermo decide poner a su 19, sería el elegido para ir a la banca explicativa. Otro que también aparece es Brian, en este caso, a ver, se me fue un poquitito el apellido, es Brian Arce, un joven elemento, Brian Grance, joven elemento que puede jugar de 10, puede jugar de enlace. Habló muy bien de él Martín Palermo en conferencia de prensa. Hugo Adrián Benítez, otro que también tendrá su posibilidad seguramente en la banca de expectativa mañana ante Guaraní en el Antonio Aranda. Gracias, Johnny, muy amable. Dije yo Chiqui Arce el equipo de Bolivia, dije no, por favor.
como lo habíamos escuchado a Chiqui Arce y pasábamos al equipo Guaraní, el equipo de Martín Palermo. Habló Manolo Jiménez, imperdible, el técnico post-empate de Cerro Porteño. Se define el próximo jueves a las 20:30 en la revancha. Escúchenlo. Mencionó en una su respuesta recién, profe, contra todos. ¿Nos puede especificar un poco a qué se refiere? Si lo sabéis, le vaya a dar la vuelta, pero es que me da igual, le vaya a dar la vuelta. Alguno que está aquí le vaya a dar vuelta a las palabras que yo voy a decir. Hay un grupo que todo lo que hace Cerro son voceros y vienen a dar voces y a criticar todo lo que hace Cerro. Esos son los que meten la verdadera presión al equipo. Me alegraría que esos que le van a dar la vuelta haya otros que digan mis palabras tal como son. Hay un grupo que en el minuto 44 estaban pitando a todo el mundo, que han pitado a Aguayo, que han pitado a Portillo calentando, que han pitado a niños. Esos voceros no es la afición de Cerro, pero el resto calla y la minoría ruidosa es la que se escucha. Y eso lo sabéis ustedes, por qué está orquestado así. Lo sabéis. Nosotros tenemos que jugar como hemos jugado hoy, dar la cara por Cerro, defender a Cerro. Y unas veces ganaremos y unas veces perderemos. Pero lo que es inaudito y no lo he vivido en ningún club donde he estado, ni en ninguna liga, es que en el minuto 44 todo sea presión y gritos. Todo sea presión, crítica, gritos y lo peor de todo, insultos. ¿De acuerdo? Y es un grupo, no sé qué número de grupo, pero todos sabemos por qué vienen a insultar y a meter. ¿Ok? ¿Está claro? Denle la vuelta a lo que quieran, denle la vuelta a mis palabras. Justamente sobre ese punto, porque no fue normal la reacción al final del partido. Se nota que se puede decir que es la gota que colmó el vaso de agua, por eso terminó reclamándole usted también a los hinchas ahí al salir en la zona de preferencias y tuvieron que acercarse miembros de su cuerpo técnico a calmarlo. Yo no le meto bronca a la afición, yo le meto a los que vienen al fútbol a insultar a niños de 18 y 19 años como han hecho. Lamentable. Los insultos a Aguayo le vas a insultar, que lo ha dado todo el chico y que está todavía en proyección, que está en formación. A Portillo, que calentando le han dicho de todo, pero ¿por qué? Que me insulten a mí me da igual, pero que insulten a mis jugadores no lo permito. Insultar, ¿por qué? Porque han intentado ganar, porque han jugado contra un buen equipo que en el segundo tiempo no han superado. Insultar por eso. Pues está claro que ese grupo reducido que viene a gritar y el resto que calla lo deja, son los que mayor daño le hacen al equipo. Porque le meten una presión innecesaria. Insultos. No vienen a protestar un cambio, no vienen a protestar un juego, no vienen a protestar, vienen a insultar. No lo he visto, ningún sitio, de verdad, ningún sitio. ¿Qué tal, profe? Yo quiero hacerte dos consultas cortas. La primera, si no consideró, por sobre todo en la etapa complementaria, introducir a un futbolista que lo encima a Fernandinho, digo por cómo lo manejaba el balón él, el futbolista. Y la otra, si Cecilio Domínguez llega para el siguiente juego de revancha, ¿cómo está él? Primero decirte eso, que teníamos muy claro que había que dejar jugar a los centrales, había que atrapar a Fernandinho, y Pachi yo creo que ha hecho un desgaste increíble. Y tal y como estaba el patio, no me atreví a sacar Fariña, de verdad. No me atreví, porque le podía pesar como estaba el partido más que aguantase Pachi hasta el final. Está claro que podemos darle la vuelta al marcador. El mayor inconveniente, pues que es un buen equipo, por supuesto, que estamos en empate y que jugamos en hierba artificial, algo inusual. Entrenaremos los días necesarios. Intentaremos habituarnos a esa superficie de la cancha e intentaremos ir con toda la ilusión del mundo a defender el seguir vivo en la Copa. Cecilio, no creo que llegue. Sinceramente no creo que llegue. No, porque han hecho ya 2 veces pruebas, los doctores del club, otro doctor también que no era del club. En definitiva no le encuentran nada, pero él sigue con dolores. Así que habrá que seguir explorándolo y examinándolo. Evidentemente una preocupación de todos era los laterales en Cerro. Hoy ambos laterales hicieron un gran partido. Eso de cierta manera le deja tranquilo porque tiene la confianza del cuerpo técnico. Hablo de Enzo y de Miguel Benítez, que incluso marcó el gol. No tengo ninguna duda en Enzo, en Alan, en Cabañas, en Miguel y en la formación de León. ¿Qué ocurre? A mí me piden que si quiero un lateral izquierdo, por supuesto que si me traen un lateral izquierdo que supere el nivel de Miguel,
que lo traigan. Cualquier jugador que venga que supera al jugador que yo tengo, que lo traigan, pero si no van a superar a los que tenemos ya, lo dije antes en la primera pregunta, confío en los que están, pero plenamente, y confío que los chavales jóvenes nos pueden ayudar. Buenas noches, Manolo. Quisiera consultarte si se pudo llevar a cabo el planteamiento inicial que seguramente propusiste como para que inicies este cotejo, y al portero Alexis, si es que él suele entrenar y suele luego dar ese tipo de atajadas de penales. Yo creo que el equipo ha salido muy bien, el equipo ha propuesto con valentía ir a por el partido, ha generado 4 o 5 ocasiones claras de gol, y cuando ya han pasado a faltar la fuerza, pues está claro que un equipo con más ritmo y quizá con más hombres atacantes que tenemos nosotros, pues han ido haciendo relevo, y la verdad que no han creado situaciones de peligro, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que estar satisfecho con el partido que hay, porque en el fútbol se compite y se gana y se pierde. Lo importante es que compitamos, y el equipo ha competido hoy, pero además muy bien. No sé para quién era la pregunta. Creo que nada, es trabajo de todos, tanto del entrenador de arquero como de mis compañeros. La realidad que no es fácil entrar en un partido en juego. Obviamente uno se prepara para estar listo y para estar a la altura del equipo, así que nada, obviamente tuve la posibilidad y la suerte de poder ayudar al equipo. Estoy muy contento con eso, pero también a uno también le deja al debe el gol, porque también quería mantener la valla en 0, pero tranquilo con el partido que se hizo y con mucha confianza para lo que se viene. Manolo, Martín, buenas noches. Manolo, este nuevo empate de Cerro Porteño, ¿por qué le cuesta tanto ganar de local al Ciclón? Y la otra pregunta, ¿cuánta responsabilidad tiene usted en este resultado? Yo, el máximo responsable. ¿No has visto ganar?